Antes de empezar, si no puedes esperar al capítulo de mañana, hazte miembro del canal. Nivel Novara. Te da el pase de acceso anticipado. Podrás ver hoy mismo el video que publicaré mañana para el resto del público. Nivel Yuji. Este es el nivel definitivo. Te da acceso completo a todos los capítulos que he publicado de la serie. Sin esperas diarias, sin cortes, toda la historia disponible para ti en un solo lugar. Una gran bienvenida a los nuevos miembros del canal. Muchísimas gracias por dar el paso y apoyar este proyecto de forma directa. Su confianza me motiva a seguir creando contenido de calidad y a seguir explorando nuevas ideas para todos ustedes. Es un honor tenerlos en el equipo exclusivo. El autoproclamado Zenin no Naruto parparea en medio del incómodo silencio que sigue a su declaración. Pero, ¿qué se supone que deben decir? Se les presentan dos posibilidades. O bien este hombre no es Zenin no Naruto y está mintiendo, o bien, realmente están frente a Zenin no Naruto, fundador del clan Zenin, igual a Sukuna, el mismísimo rey de los hechiceros que ha regresado de entre los muertos. Ni siquiera está segura de qué sería mejor, pero considerando la demostración de poder que hizo contra ese pulpo antes, se inclina cada vez más a creerle. Aunque no tenga ni idea de cómo ni por qué está vivo. Sukuna ha sobrevivido a través de los siglos gracias a sus dedos malditos, todo el mundo lo sabe. Pero se dice que Naruto falleció en paz algún tiempo después de que Sukuna quedara reducido a 20 objetos malditos. Zenin no Naruto es el primer usuario registrado de la técnica de las 10 sombras, dice el anciano Naobito con voz cautelosa y suave. Desde entonces, ha habido 6 usuarios registrados de su técnica heredada. Básicamente interrumpe Naruto, ¿quieres que demuestre que soy quien digo ser, verdad? Naobito asiente, y Naruto se encoge de hombros, dirigiendo su atención a Fushiguro. ¿Tengo que hacerlo? ¿Tú también lo sientes, no? ¿Lo percibes? Fushiguro asiente con vacilación, aunque parece distraído. ¿En serio? Lo estaba adivinando. Naruto se ríe, y Maki siente que le tiembla la ceja. Realmente le recuerda demasiado a Gojo Sensei. Bueno, no es que esté en contra de presumir. Con esas palabras, Naruto junta las manos y luego las retuerce dándoles la forma de una cabeza de conejo. Escapa, conejo. Entona, y mientras lo hace, un conejo sale de su suéter y cae en sus brazos, donde comienza a acariciarlo sin bajar la vista. Imposible, susurra Naobito, abrumado por la sorpresa de que Maki se haya sincerado. No es raro que dos personas tengan la misma técnica al mismo tiempo, pero algo como las 10 sombras o los 6 ojos de Gojo. ¿Verdad? Responde Naruto, con una voz demasiado animada y, en opinión de Maki, demasiado eufórica para un adulto. Una vieja bruja me resucitó casi por accidente, y pensé que asesinar a una anciana sería lo más extraño de mi nuevo cumpleaños. Y luego sentí que alguien más usaba mi técnica. ¡Qué locura! Me recuerda a... Bueno, da igual, probablemente no los conozcas. En fin, ¿qué pasa? No tengo muy claro lo que está pasando. ¿Terrorismo con Jujutsu? Maki ni siquiera sabe por dónde empezar. ¿De verdad es este el venerado rey de los hechiceros? ¿No es demasiado informal? Ella habría pensado que sería más bien majestuoso. Unas canas y una sonrisa tonta le pasan por la cabeza, y se retracta. Debe ser imposible que los más fuertes sean normales. Jajaja. Ríe Naobito, recuperando la compostura tras el susto. ¿Resucitaste por accidente? ¿Cómo demonios ocurre eso? Naruto le devolvió la sonrisa. Alguna bruja usó una técnica de espiritismo, pero su comprensión del alma era bastante limitada. Solo canalizó la información de mi cuerpo, pero vamos, ¿acaso no sabía a quién estaba invocando? Su expresión cambia ligeramente, sigue pareciendo amigable, pero Maki siente que se le eriza el vello de la nuca cuando su sonrisa empieza a sentirse un poco diferente. Peligrosa. Cuando continúa hablando, su voz también se vuelve más pausada, y por un segundo, ella recuerda que ese hombre acaba de aniquilar una maldición que ni siquiera todos ellos trabajando juntos pudieron dañar. Soy Zenin no Naruto. Qué arrogante debes ser para creer que puedes tocar mi alma sin consecuencias. Pensó que podía usar mi cuerpo para evitar mi atención. Ya. Mi alma pasó más de 100 años en este cuerpo, nadie más tiene permitido usarlo. Tan abruptamente como llegó, la sensación de peligro se desvanece cuando Naruto se ríe. ¡Qué miedo! Los ladrones de cuerpos dan miedo. Un momento crees que estás hablando con un desconocido y al siguiente te está contando algo vergonzoso que hiciste en privado y que nadie debería saber.
Maldita cerebrito descarada. Maki ya no entiende nada de lo que está pasando. Por suerte, Nanami, toda una profesional, interviene en la conversación informal para recordarle la urgencia de la situación. Disculpe, Zenin Dono, pero ahora mismo no tenemos tiempo. Para simplificar la situación, un usuario de maldiciones desconocido está trabajando con varias maldiciones de grado especial no registradas. Acaban de sellar. Desafortunadamente, Nanami no logra terminar su explicación antes de que otra maldición lo interrumpa, y todos, excepto Narauko, sueltan un suspiro colectivo al ver entrar a la maldición del volcán. El monte Fuji. Exclama Narauko con un jadeo, pero nadie le presta atención. Este es incluso más poderoso que Dagon, piensa para sí misma. Observando, incapaz de moverse, cómo el volcán maldición pasa junto a todos ellos sin siquiera mirar los restos de Dagon que aún no han terminado de disolverse. ¿Has fallecido, Dagon? La voz de la maldición del volcán es solemne mientras sostiene los últimos restos de la maldición que se disuelve y la observa desvanecerse. Sin embargo, ninguno de ellos puede concentrarse en las palabras, su atención está demasiado nublada por la increíble sensación de peligro que emana de esta maldición, mucho mayor que la del pulpo. Sin embargo, solo Maki nota que la expresión de Narauko no refleja en absoluto su preocupación. En cambio, él simplemente mira la maldición con una curiosidad manifiesta, como si ni siquiera se hubiera percatado del poder que encierra. Déjame el resto a mí, dice, con un tono casi lastimero. Nuestras almas se reencarnarán, incluso sin depender de los seres humanos. En realidad la voz despreocupada de Narauko rompe la tensa atmósfera como un cuchillo cortando papel, eso no es cierto en absoluto. La maldición del volcán se levanta lentamente, girándose para mirar a Narauko con una expresión vacía y pasivamente hostil. ¿Eh? Narauko sonríe y agita un dedo como un profesor dando una clase. Verás, las maldiciones solo se reencarnan después de morir, e incluso entonces, las nuevas versiones no recordarán sus encarnaciones anteriores, y su personalidad podría ser algo diferente. También hay que tener en cuenta la potencia. Una maldición de, por ejemplo, plantas en maceta, probablemente tardaría siglos en renacer, porque ¿quién demonios maldice plantas en maceta? Una maldición como la de ese tipo calamar podría, en teoría, volver en una semana, pero solo como una cabeza de mosca. Si quisiera volver con la misma cantidad de energía maldita, probablemente tardaría, no sé, 200 o 300 años. Es difícil decirlo con certeza. Los experimentos de Kenny tenían un límite de fuerza, así que no tengo datos sobre la reencarnación de maldiciones de grado especial. Narauko se detiene y se lleva un dedo a la barbilla, mirando al techo pensativo, completamente ajeno al peligro que lo acecha a 60 centímetros de distancia. Bueno, al final no importa, porque no maté a ese tipo del sashimi. Dios, qué hambre tengo ahora mismo. Ejem. Narauko finalmente vuelve a prestar atención a la maldición del volcán y le dedica una sonrisa triste. Lo siento. No maté a tu amigo. Lo purifiqué. No habrá reencarnación. Quizás en los próximos siglos haya otra maldición oceánica, pero no será la misma persona que conociste. Podría terminar pareciendo un tiburón o algo así. Se encoge de hombros. No lo sé. Solo espero que puedas ser feliz sabiendo que tu amigo está en un lugar mejor ahora, metafóricamente. Narauko deja de hablar y nadie rompe el silencio. Maki, y supone que los demás también, simplemente reconocen en el fondo que están en desventaja aquí. Que no tienen cabida en la discusión. Pero la maldición del volcán. La maldición simplemente mira fijamente a Narauko. En silencio. No necesita decir nada. Ella puede saber lo que siente por la falta de aire, por el sudor que le corre por la frente. Hace calor, piensa, mientras reafirma su agarre sobre Nupe juguetona, que intenta escabullirse de sus manos sudorosas. Un jadeo proviene de su lado y ella mira a Fushiguro, quien se agarra el pecho, luchando contra el calor más que el resto. Voy a quemarte viva, dice la maldición, y ella casi podría convencerse de que su tono es tranquilo, de no ser por el trasfondo de odio que emana de cada sílaba. No. No lo harás. Narauko sonríe, completamente seguro de sí mismo de una manera que realmente le recuerda de Gojo Sensei. La maldición, tras terminar de hablar, se mueve, pero solo logra dar un paso antes de que una presencia aún mayor los aplaste a todos. Donde la maldición se sentía como una fuerza tan grande que sabía que no tenía ninguna posibilidad contra ella, esta presencia es aún mayor.
tan grande que sus rodillas flaquean aunque sabe que está muy lejos, y donde la maldición era odio violento, esta solo puede describirse como un mal abrumador. ¿Es eso? Sukuna. Reacciona Narauko, girándose a medias para encarar la fuente del aura. Sin embargo, inesperadamente, no habla con disgusto. En cambio, luce una amplia y alegre sonrisa, como la de un niño al que le acaban de decir que va a Disneylandia. ¿No se supone que son enemigos? Se pregunta, mientras una sensación de pavor comienza a apoderarse de ella. ¿Por qué está tan feliz? El hechizo se rompe cuando la maldición del volcán se mueve bruscamente, teletransportándose prácticamente incluso a los sentidos agudizados de Maki. Cuidado. Grita apenas a tiempo, puramente por instinto. No tenía por qué haberse molestado. Narauko gira sobre sí mismo en un instante y atrapa la mano extendida de la maldición, levantándola de tal manera que el fuego que sale se dispara hacia el techo en lugar de hacia su cara. Oye, maldición. Dice Narauko, sosteniendo la maldición en el aire como si no fuera uno de los seres más poderosos que Maki jamás haya visto. ¿Cuáles son tus intenciones con Sukuna? La maldición, al parecer reconociendo que Narauko no es un debilucho al que se pueda pisotear y sintiendo claramente cierta urgencia, opta por responder en lugar de seguir luchando, probablemente con la esperanza de que un hechicero de grado especial previamente desconocido pudiera estar de su lado. Al fin y al cabo, no conoce toda la información, pero confía en que se la habrían contado si los hechiceros aún contaran con un hombre tan poderoso de su lado. Nuestro objetivo es la resurrección completa de Sukuna, dice mientras se prepara para atacar. Desafortunadamente, Maki se sorprende una vez más cuando la apuesta de la maldición resulta ser acertada. ¿En serio? Bueno, está bien. Narauko deja caer a la maldición de nuevo al suelo y se frota las manos. Un momento de silencio atónito transcurre antes de que Narauko alce una ceja mirando a la maldición. ¿Y bien? ¿Qué esperas? Supongo que ese extraño objeto que escondes tiene algunos de sus dedos, ¿verdad? Ve a alimentar al hipopótamo hambriento. Vete, fuera. Maki solo puede quedarse boquiabierta mientras observa al supuesto rey de los hechiceros desviar la maldición como si fuera un nieto molesto. La maldición, sin embargo, no lo cuestiona. Al fin y al cabo, le beneficia, así que simplemente asiente y desaparece por el pasillo. Vaya coincidencia. Olvídalo, apuesto a que Kenny está detrás de esto. La mira con compasión, aunque ella, al parecer, no entiende la broma, como él cree. Le dije a ese imbécil que no, pero no tiene ningún respeto. Narauko-sama, Naobito deja la frase inconclusa, y ella no cree haberlo oído hablar nunca con tanto respeto. ¿Por qué dejas escapar esa maldición? ¿Estás involucrada en todo este lío? Eso era lo que temía. Con el poder que ya había demostrado, ni siquiera podía estar segura de que Gojo-sensei fuera suficiente, no con Sukuna además de Narauko. Que el rey de las maldiciones trabajara junto con el rey de los hechiceros solo podía ser el peor escenario posible. ¿Eh? Narauko se mira el rostro serio por un instante antes de darse cuenta de algo y resopla, apartando la idea con un gesto. No, nunca esperé volver a la vida. Pero Sukuna es mi mejor amigo en todo el mundo, ¿sabes? Así que, por supuesto, quiero verlo bien. Además, llevo 1000 años muerto, estoy todo rígido, y no quiero que ponga excusas cuando le dé una paliza, así que creo que primero le dejaré estirarse y divertirse un poco. Narauko los mira a todos y a las expresiones severas en sus rostros, y suelta una carcajada. En serio, no se preocupen tanto, nadie va a morir. Conozco a Sukuna mejor que nadie, y es un dramático nato, así que se pasará un rato haciéndose el guay y el aterrador, y luego probablemente dirá algo como ¿qué tal si masacro a todos los humanos en... ¿Dónde estamos? Maki parparea cuando él la mira. ¿Acaso eso era una imitación de Sukuna? ¿Qué clase de relación tienen esos dos? Tardíamente, se da cuenta de que él espera una respuesta. Shibuya. Cierto. Gracias. Entonces, dirá algo como empezaré masacrando a todos los humanos de Shibuya y luego querrá pelear con ese tipo del volcán. Ahora bien, Sukuna y yo somos polos opuestos, así que mientras él dice tonterías dramáticas como esa, yo hago lo contrario, porque supongo que yo también puedo ser un poco dramática, jaja. Narauko negó con la cabeza como si no hubiera nada malo en lo que decía antes de acercarse a ellos. Supongo que han establecido algún tipo de cordón de seguridad, ¿verdad? Bueno, busquen un espacio amplio y abierto a las afueras de Shibuya y prepárense para una gran afluencia de gente.
Se detiene justo delante de ellos. Empezaré salvando a todos los humanos de Shibuya. Pasa un instante y su expresión seria se transforma en una amplia sonrisa. ¿Lo ven? Son polos opuestos. Bueno, supongo que no lo ven, ya que no han oído a Sukuna decir su parte, y para ser justos, podría estar equivocado, jeje. ¿Estás seguro de que puedes sacar a todos los civiles de Shibuya a tiempo? Pregunta Nanami, con una voz sorprendentemente firme considerando todo. No te preocupes, Narauko resta importancia a la preocupación. Los sacaré a todos de aquí, sean civiles o hechiceros. Sin ánimo de ofender, pero son tan débiles que apenas hay diferencia cuando intervienen maldiciones como la del monte Fuji. Así que váyanse. Hablaremos después. Quiero ver qué han hecho mis descendientes con mi nombre. A excepción de Naobito, todos dudan, y una vez más es Nanami quien encuentra su voz. Por desgracia, no es tan sencillo. Como intenté explicar antes, el enemigo ha sellado a Gojo Satoru. Él es el hechicero más poderoso de la era moderna. Necesitamos ir a rescatarlo para que pueda encargarse de todo esto. ¿El más fuerte es un Gojo? Eso es genial. Oh. ¿Tiene ilimitado y 6 ojos? Con razón. Bueno, no se preocupen por eso, intentaré atraparlo. En serio, puede que no tenga todos los detalles, pero con esas 2 maldiciones y Sukuna ya en juego, me queda bastante claro que ustedes 4 están completamente fuera de su alcance. No harán nada para ayudar al señor Gojo Yano el más fuerte Satoru yendo a morir. Así que váyanse, déjenmelo todo a mí, ¿de acuerdo? Ella quiere rebatir sus palabras, pero vio lo poco que podía hacer contra Dagon. Vio que la maldición del volcán era aún más poderosa, y que Narauko probablemente lo era aún más. Quema, pero, ella le cree. No parece un hechicero. El pensamiento le viene a la mente de repente, pero es cierto. Es demasiado abierto. Honesto. Siente que puede confiar en él, que de verdad le importa. Eso hace que sus palabras duelan aún más, porque la verdad es que no está mintiendo ni intentando burlarse de ella. Él simplemente está siendo honesto. Ella no es lo suficientemente fuerte. Nanami no dice nada por un momento, simplemente se encuentra con la mirada de Narauko sin inmutarse ni apartar la vista, pero finalmente asiente con la cabeza. No me gusta, pero está claro que ya no cumplo con el nivel mínimo requerido. Muy bien, te lo dejamos todo a ti. Hay un parque nacional al norte. Buena suerte. Nanami les echa un vistazo. Vámonos. Vaciló de nuevo, y esta vez la sacó de su ensimismamiento la sensación de una mano que se posaba sobre su cabeza y le revolvía suavemente el pelo. La sensación era tan cariñosa, tan completamente desconocida, que no reaccionó de inmediato. Ella solo alzó la vista y se encontró con los ojos demasiado bondadosos de Narauko. No te preocupes tanto. Lo has hecho bien. Incluso comparado con la gente contra la que luché en el pasado, puedo ver el esfuerzo que has dedicado a tu habilidad. Siéntete orgullosa de ello. Pero eres una Zenin, y eso te convierte en una de mis queridas hijas, sin importar cuántos años hayan pasado. Así que déjame todo a mí, ¿de acuerdo? Incluso veré si puedo arreglar tu restricción celestial más adelante para que puedas ayudar la próxima vez. Pero por ahora, deja que un hombre luche por sus hijos. ¿Arreglar mi restricción celestial? Maki susurra la pregunta sin pensarlo. Por supuesto. Eres gemela, ¿verdad? Al principio no estaba segura, pero creo que ya lo entendí. Tu hermana probablemente tiene una técnica superagotadora y no posee energía maldita, ¿cierto? Bueno, como te dije, no te preocupes. Vete por ahora, mi querida hija. Ahora que he regresado, nunca más tendrás que sufrir. Te lo prometo. Sus palabras son absurdas, y ella no sabe nada de él. Ni siquiera lo había visto antes. Pero, maldita sea, le cree. O tal vez solo quiere creerle. Antes de darse cuenta, parpadea rápidamente al sentir un escozor en los ojos y, de repente, se encuentra con un par de brazos fuertes que la sujetan contra su pecho. Cálido. Me preocupaba que mi nombre se diluyera con el tiempo, le susurra, y a ella le escuecen aún más los ojos al percibir el amor en su voz. Es tan extraño, y odia no poder evitar deleitarse con él. Me preocupaba que dentro de 1000 años mi nombre fuera irreconocible. Por eso me alegra verte llevar mi nombre. Has trabajado duro. Estoy orgulloso de ti. Ahora déjame trabajar yo también. Él se aparta y ella tiene que luchar contra el impulso de detenerlo. Con una última sonrisa, Narauko se da la vuelta y camina hacia una pared.
Hasta luego, dice por encima del hombro antes de simplemente chocar contra la pared como si fuera una ilusión, desapareciendo de la vista. Nadie se mueve un instante antes de que Naobito eructe y se dé la vuelta. Bueno, voy a buscar Sake. Nanami se mueve a continuación. Vamos, dice, y ella y Fushiguro lo siguen. Ambos la miran, y ella les devuelve la mirada, reflejando la preocupación en sus ojos. Ninguno de los dos dice nada. ¿Estás segura de que es buena idea confiar en ese tipo, Nanami? Pregunta Fushiguro. No lo sé. Pero lo viste, ¿verdad? Exorcizó esa maldición del pulpo sin ningún esfuerzo aparente, y lo hizo sin siquiera usar su técnica. Eso los deja a ambos perplejos. Ni siquiera se habían dado cuenta, pero es cierto. ¿Cuánto se estaba guardando? Si nos hubiéramos negado, continúa Nanami, creo que simplemente habría usado a uno de sus Shikigami para sacarnos del peligro de todos modos. Decidí que sería mejor evitar ese tipo de confrontación por completo. Solo nos queda esperar que realmente esté de nuestro lado, de lo contrario, podría ser que todo haya terminado. Fushiguro mira con la severidad que corresponde a las palabras de Nanami, y sabe que debería sentir lo mismo. Pero por alguna razón, no logra sentir esa misma duda. Le lleva un segundo darse cuenta del porqué, pero es sencillo. Ella le cree. Tal vez ella solo quiere creerle. Quizás eso sea suficiente. Ino Takuma. Takuma frunce el ceño bajo su máscara, flexionando su mano ensangrentada para palpar la herida. No es tan profunda, piensa, mirando fijamente al frente. Frente a él se encuentra un usuario de maldiciones con cabello rubio recogido en una coleta lateral, que viste un mando de una sola pieza con un solo tirante. Y lo que es más importante, empuña una espada cuya empuñadura es una mano morada que le sujeta la mano hacia atrás. Tilde. ¿No vas a perseguirme? El usuario de la maldición se burla, y él solo puede chasquear la lengua ante eso. Dirige una mirada hacia atrás, observando a casi una docena de civiles apiñados dentro de una tienda de conveniencia, asomándose por detrás de las paredes. Si se aleja, su oponente enviará a su espada viviente tras los civiles. A pesar de ser una espada, esa cosa puede arrastrarse bastante rápido con sus dedos. Da miedo. Pero, no es gran cosa. La espada hace que sea molesto tratar con él, especialmente cuando hay civiles a los que proteger, pero el propio usuario de la maldición no parece gran cosa. Pero bueno, eso mismo pensé de ese tipo en el tejado. No pienses en ello. Concéntrate en lo que puedes hacer ahora. El usuario de la maldición se tensa y se pone a la par, pero ambos tropiezan cuando una explosión de fuego estalla a lo lejos. Aún desde tan lejos, siente cómo sube la temperatura y la abundancia de energía maldita que se dispersa. Es más o menos donde sentía Sukuna hace un momento, piensa, suponiendo que los dos están emparentados. Jaja. Guau. Fuegos artificiales. El usuario de la maldición se ríe, volviéndose hacia Takuma y usando su mano libre para taparse la boca como si compartiera un secreto. Da bastante miedo lo fuertes que son esos grados especiales, ¿verdad? ¿Verdad? No tiene tiempo para esto. Sin reservas. La energía maldita comienza a acumularse alrededor de su mano derecha, y el usuario de la maldición comienza a abalanzarse sobre él. Tilde. Todavía puedes usar esa púa si me acerco. Gritan, demostrando su ignorancia sobre su técnica. La bestia auspiciosa número 4. Ryu. Un dragón serpentino sale disparado de su mano como una bala, lanzándose hacia el usuario de la maldición mucho más rápido que Kaichi. Él ve a cámara lenta cuando el usuario de la maldición se da cuenta de la diferencia de velocidad y de que su esquiva no va a ser lo suficientemente rápida como para evitarla. Y entonces su sombra cobra vida, surgiendo del suelo como un vampiro. Luego, con un movimiento fluido, agarra la ropa del usuario de la maldición con una mano y a Ryu con la otra, haciéndolos girar a su alrededor para evitar chocar. Ryu pasa volando, estrellándose contra una tienda al otro lado de la calle y derrumbándola, pero la atención de Takuma está centrada en otra parte. Maldita sea, piensa, al ver al usuario de maldiciones suspendido en el aire por la correa de su hombro como si fuera un gatito travieso. Otra vez no. Yo. Zenino, el maldito Narauco, le saluda con dos dedos mientras sonríe. Disculpen la interrupción, no sé quién está de qué lado aquí, así que pensé que sería mejor no preguntar. Tilde. Un héroe. Soy tan afortunado. El usuario de la maldición ríe de nuevo, meneándose alegremente en el aire.
Tal vez dice Naruko antes de exclamar abruptamente. Levanten la mano. ¿Quién de aquí está del lado de las maldiciones que intentan resucitar a Sukuna, y quién está del lado de, la gente que no lo hace? Aunque creo que podría adivinarlo con solo mirar esta situación. Me dijeron que matara a hombres con trajes negros. Exclama alegremente el usuario de maldiciones antes de que Takuma pueda decir nada, levantando la mano en el aire como si estuviera en la escuela. Ah, tararea con indulgencia, dedicándole una sonrisa con los ojos cerrados al hombre que tiene entre sus brazos. Los usuarios de maldiciones son los mismos sin importar la época, ¿eh? Y entonces, antes de que Takuma pudiera siquiera procesar sus palabras, la cabeza del usuario de la maldición se desprendió de su cuerpo y se estrelló contra el suelo, quedando para siempre atrapada en una sonrisa orgullosa. ¿Qué? Narauko suelta el cuerpo, pero este no se desploma en el suelo. En cambio, sigue cayendo como si el suelo no existiera y desaparece, seguido por la cabeza un instante después. Solo entonces se da cuenta de que la sombra de Narauko vuelve a su lugar, con su silueta detrás de él. Sí, él fue el primer usuario de las 10 sombras, ¿no? Ah. Exclama Narauko, chasqueando los dedos como si acabara de tener una revelación. Por eso me resultas familiar. ¿Te di una paliza antes o algo así? Lo siento, pero tardé un segundo en absorber el alma de este tipo, así que no estoy seguro de qué hacía con mi cuerpo antes. Oh. ¿Eso significa que Zenin no Narauko ha resucitado por completo? ¿De forma permanente? No puede negar el alivio que siente. Con todo el caos que está ocurriendo ahora mismo, la presencia del rey de los hechiceros parece justo lo que necesitan. Sí, dice Takuma tras un momento. Por cierto, me llamo Ino Takuma. Encantado de conocerte, Ino-san. ¿Qué pasó con esa abuela? Pregunta, pensando que tal vez podría cancelar su técnica o algo así. Me dijo que matara hechiceros, así que la maté, jaja. En serio, parece que nunca ha visto Terminator. Siempre hay que dar instrucciones precisas a las criaturas mortales. ¿No eres de hace 1000 años? Murmura Takuma confundido, sin percatarse de la tensión de Narauko. ¿Cómo sabes siquiera de Terminator? Bueno, Narauko tose tapándose la boca con el puño y recupera la compostura, apoyando el pulgar en el pecho. Este cuerpo albergaba el alma de un hechicero moderno antes de que yo lo poseyera. Tengo algunos recuerdos del siglo XXI. Sí, eso tiene sentido. Dada la situación actual, Takuma ni siquiera se molesta en cuestionar la extraña forma de expresarse que elige Narauko. Una explosión a lo lejos hace que Narauko gire la cabeza con curiosidad y le recuerda la urgencia de la situación. Bien. De camino, ¿viste a algún chico con el pelo negro? ¿Tiene 10 sombras, o a algún otro chico con el pelo rosa? Sí. El pequeño Fushiguro está con Nanami, así como con otros 2 de mis descendientes, Maki y Naobito. Todos están sanos y salvos. Los envié a unirse a la evacuación. Aunque no vi a nadie con el pelo rosa, créeme, lo recordaría. Takuma no sabe qué parte de esa frase le divierte a Narauko ni por qué, pero se alegra de saber que Megumi y los demás están bien. Teniendo en cuenta la energía maldita que se está desplegando ahora mismo, tiene la sensación de que sabe dónde está Itadori. No podemos evacuar, dice Takuma tras un momento. Necesitamos salvar Gojo Satoru, ¿verdad? Interrumpe Narauko, sacudiendo la cabeza y acercándose. No te preocupes. No eres tan malo, pero como dijo Nanami-san, simplemente no alcanzas el nivel mínimo requerido aquí. Lo sientes en el ambiente, ¿no? Cuando los elefantes pelean, las hormigas son las que sufren. Narauko se detiene y apoya la barbilla en la palma de la mano, inclinando la cabeza pensativo. Bueno, metafóricamente hablando. Estoy bastante seguro de que a una hormiga no le importaría que un elefante la pisara. Ya sabes, porque tiene arrugas, suciedad y esas cosas. Da igual. Estoy evacuando Shibuya ahora mismo, así que te has ido. Intenta mantener el orden al otro lado, ¿vale? La gente necesita ver calma para sentirse tranquila. Narauko no espera respuesta. En cuanto termina de hablar, su sombra se proyecta hacia adelante y se extiende hasta cubrirse a sí mismo y a todos los civiles. Espera. Ni siquiera alcanza a terminar la frase antes de que el suelo se vuelva líquido y caiga al suelo. Los gritos de sorpresa de los civiles se apagan casi al instante, y entonces su mundo se convierte en una nebulosa de oscuridad retorcida y formas alucinadas.
Entonces, casi tan pronto como llegó, todo se desvanece y vuelve a la luz normal del mundo real justo antes de que sienta un vuelco en el estómago y la gravedad vuelva a ejercer su influencia sobre su cuerpo. Un segundo después, cae bruscamente de espaldas. Se puso de pie de un salto justo a tiempo para que el ensordecedor sonido de 1000 voces hablando a la vez lo golpeara de repente. Se gira rápidamente y se queda paralizado al percatarse de lo que le rodea. De alguna manera, está en un parque, rodeado de miles de personas. La mayoría están sentadas, en grupos o solas, pero muchas caminan, corren o simplemente están de pie. Muchos de ellos, señala, gritan frenéticamente, ya sea hombres y mujeres de traje o simplemente entre ellos. Supongo que no estás herido, Ino-san. Una voz tranquila lo llama desde su lado, y él se gira para ver a Yairi-san de pie detrás de él, con un cigarrillo entre los labios. Yairi-san. Exclama antes de que ella logre comprender sus palabras. No, yo, estoy bien, ¿pero qué? Hace un gesto a su alrededor y ella entiende el mensaje. Por lo visto, el primer Zenin nos está rescatando, dice encogiéndose de hombros, y él sigue con la mirada su dedo cuando ella señala más allá de él. Parparea al darse cuenta de que cada farola tiene un conejo colgando de las orejas. Solo lo comprende cuando, un segundo después, ve a dos civiles salir disparados 30 centímetros por los aires, escapando de la sombra proyectada por el conejo. En el instante en que ambos caen al suelo, él observa cómo dos hombres de traje los sacan de entre las sombras. Probablemente para mantener la zona despejada para futuras llegadas, supone. Una mirada hacia arriba confirma que también hay un conejo atado a la luz bajo la cual fue sacado. Sin embargo, considerando el relativo silencio en su área inmediata, supone que solo son hechiceros enviados a través de este conejo. Para ser sincero, me siento un poco inútil, dice Yairi, volviendo a mirar al curandero de aspecto cansado. Nadie que viene está herido. Incluso los que llegan cubiertos de sangre dicen lo mismo. Un tipo con un suéter blanco me curó y me mandó aquí. ¿Sabes que está por ahí regenerando extremidades? Un tipo dijo que unos escombros le aplastaron todo el cuerpo por debajo del cuello y que este tipo se lo arregló en segundos. Otro, al parecer, era parapléjico desde hace 30 años, y varios casos de cáncer han desaparecido. Hace una pausa. ¿Tengo envidia? Supongo que es el rey por algo, ¿no? ¿Qué suerte tenemos? Takuma realmente no tiene respuesta para eso. Kusakabe Atsuya. Al mirar a la pareja de usuarios de maldiciones vestidos de forma extravagante, Kusakabe sonríe. Esto es perfecto. No son tan fuertes, pero ahora puede procrastinar y nadie podrá quejarse de que no estaba haciendo nada. Panda. Hay 3 personas detrás de nosotros, le informa Panda. Probablemente haya más gente escondida. Eso es más o menos lo que él pensaba. Perfecto. Aún así, prefiere evitar cualquier tipo de pelea, y por cómo van vestidos, supone que podrá mantenerlos hablando un rato. Quizás incluso el tiempo suficiente para evitar cualquier otra cosa. El enemigo está intentando traer de vuelta a Sukuna aquí. Él no quiere morir. Abre la boca para hablar, y entonces un hombre salta desde la pared que está junto a los dos que se encuentran de pie sobre él. Reaccionan rápidamente, girando para encarar la nueva presencia y preparando su energía maldita. No son lo suficientemente rápidos. Lo siento, lo siento. Grita apresuradamente el recién llegado, esquivando el puñetazo del primer usuario de maldiciones y haciéndolo girar para lanzarlo contra la mujer. No hay tiempo para averiguar quién está de qué lado. El recién llegado salta hacia adelante y patea de 2 usuarios de maldiciones, enviándolos volando contra la pared opuesta, donde luego desaparecen. Oye. ¿Quién eres? Empieza Kusakabe, con la esperanza de perder algo de tiempo hablando. Sin embargo, antes de que pueda terminar, el recién llegado ya está encima de él, apoyándose en sus hombros y en los de Panda. Lo siguiente que recuerda es que está cayendo, no puede ver y, cuando intenta respirar, se atraganta con algo que se parece al agua, pero más denso. Entonces deja de ahogarse y su centro de gravedad se desequilibra por completo, hasta el punto de estar demasiado desorientado como para evitar estrellarse de bruces contra el suelo. ¡Ay! Murmura sin molestarse en moverse. ¿Qué demonios? Tú también, ¿eh? Dice una voz familiar y Kusakabe levanta la vista para ver a Ino Takuma mirándolo con una sonrisa. Al mirar a su alrededor, ve que Ino no está sola. Nanami. Zenin. Zenin. Fushiguro. Yairi. Panda.
El hombre y la mujer de antes también están aquí, sentados ya derrotados, mientras Nanami los observa. Un segundo después, otros 4 hechiceros mal vestidos salen volando del suelo justo a su lado, solo para ser congelados casi de inmediato en paneles de vidrio y recogidos en la mano de Zenin Naobito. A mí también me gustaría holgazanear, le dice Naobito. Pero si lo que mi antepasado quiere es mantener a raya a gente como esta, supongo que debería esforzarme un poco. ¿Ancestro? Pregunta después de que Naobito se va para añadir a los usuarios de maldiciones a la pila. Zenin no Narauko ha vuelto a la vida, le informa Ino. Es como algo sacado de un cuento de hadas, ¿verdad? ¿El rey de los hechiceros ha regresado? Estupendo. Que él haga todo el trabajo entonces. Zenin no Narauko. Tras cepillarme las manos después de haber enviado al último de estos hechiceros a un lugar seguro, extendí mis sentidos al máximo, buscando cualquier rastro de vida que pudiera haber pasado por alto. Dejé a los hechiceros para el final porque, obviamente, pueden protegerse mejor. Sobre todo porque hay unos extraños homúnculos que intentan matar gente. No tengo ni idea de qué son, pero sus almas parecen humanas. Como si le pidieras a un niño de 2 años que dibujara a un humano con los ojos cerrados. Así que supongo que alguien, tal vez los terroristas que intentan traer de vuelta a su cuna, ha descubierto alguna manera de crear almas artificiales o algo parecido. Sea cual sea el método, diría que aún necesita mejoras. En cualquier caso, parece que ya tengo a todos en la superficie. Ahora solo me queda ocuparme de las almas que están bajo tierra. HM. Inclino la cabeza y, un segundo después, me doy cuenta del motivo. La energía maldita de su cuna se acerca cada vez más, junto con esa cabeza de volcán. Mierda. Escóndete. Pierdo un segundo presa del pánico, sin saber en qué dirección ir, antes de lanzarme por la ventana más cercana y aplastarme contra el suelo, silenciando mi energía maldita tanto como puedo. Apenas unos instantes después, la parte superior del edificio donde decidí esconderme es absorbida por un meteorito gigante en el cielo que, estoy casi seguro, persigue a su cuna. Su energía maldita se descontrola en respuesta, fluctuando de una manera que me resulta familiar. Me hace sonreír. Te lo estás pasando bien. Me alegro. ¿Qué hago? ¿Qué hago? El grupo de civiles que se encuentra bajo tierra no parece estar en peligro inmediato, y puedo sentir que la lucha de su cuna está casi terminada. Me gustaría estar allí cuando termine de tocar para poder saludarlo. Le extraño. Espera. ¿De qué carajo estoy hablando? Soy yo. Perro divino. Totalidad, entoné. La fusión de mis 2 primeros Shikigami es probablemente la más sigilosa, así que con todo lo que está pasando, dudo que Sukuna se dé cuenta. Ve al subsuelo y empieza a atraer a todos hacia tu sombra, y a ver si encuentras a ese tal Gojo. Al parecer, debería estar en el 5.º piso del subsuelo. Mi Shikigami asiente con la cabeza y desaparece calle abajo. Listo. Problema resuelto. Puedo estar en 2 sitios a la vez. Una vez hecho esto, queda un último asunto importante por tratar. Una vez tomada la decisión, avanzo entre los escombros del edificio donde me escondía y me concentro en la presencia que había percibido antes, con una sonrisa burlona en el rostro. Me aseguro de mantener mi energía maldita suprimida mientras me acerco, tomándolos por sorpresa. Como era de esperar, esto me acerca a la pelea de Sukuna. Solo me lleva un momento ponerme al día, y entonces estoy de pie en la cima de un rascacielos, justo detrás de una chica bajita y de pelo blanco. ¿Chica? Vaya. No me lo esperaba. Mis pasos son silenciosos mientras me acerco, y ella no me nota hasta que estoy justo detrás de ella, con la boca pegada a su oído. Abucheo. Chilla, saltando casi toda su altura en el aire. Mi risa, que se desata de repente, se ve interrumpida cuando tengo que inclinarme hacia atrás para evitar que una guadaña de hielo me decapite, pero no se producen más ataques mientras nuestras miradas se cruzan. Mi sonrisa se amplía al ver la expresión de asombro y estupefacción que se refleja en su rostro. Uraume tilde. Exclamo, saltando hacia adelante para abrazarla con fuerza, sacudiéndola de un lado a otro e ignorando sus intentos de protestar. Qué gusto verte tilde. Interrumpo el abrazo, la bajo al suelo y la tomo por los hombros. Mírate. Ya eres toda una chica. Me encanta tu pelo. ¿El rojo? Le doy un beso de chef. Es genial. Ay. Eres tan linda.
NNN Naruko S-sama. Exclama Uraume desconcertada, mirándome con los ojos muy abiertos y un adorable rubor. ¡Qué linda! Espero que te valore más esta vez, Uraume. Sorprendido tilde. Le muevo las cejas. La boca de Uraume se abre y se cierra como la de un pez, pero no logra decir nada antes de ser interrumpida por un estruendo tremendo. La solté mientras nuestras miradas se dirigían a la lejanía, hacia donde aquel meteorito acababa de estrellarse contra el suelo. Parece que todo está llegando a su fin. Uraume digo, esta vez con más seriedad, captando inmediatamente toda su atención. ¿Sabe que estás despierta? Tarda un segundo en recobrar la compostura. No, todavía no, Narauko-sama. Sonrío. Perfecto. Entonces ve a saludarlo. No le digas nada de que he vuelto, ¿de acuerdo? Frunce el ceño y me mira, perpleja. ¿Pero por qué? ¿No quieres ver también a Sukuna-sama? Claro que sí, le dije, dándole una palmadita en el hombro. Pero ahora mismo no estás considerando las posibilidades. Piénsalo. Si vamos juntos, solo se sorprenderá una vez. Pero de esta manera, te verá y dirá, Uraume. Y luego yo apareceré y él dirá, Narauko. Pero con un tono aún más agudo por la doble sorpresa, y entonces podré darle un puñetazo en los testículos o algo así. Bueno, no lo haré, pero sería divertido si lo hiciera. Ella comparte una risita suave conmigo y me devuelve la sonrisa brevemente antes de hacerme una reverencia. Por supuesto, Narauko-sama. Acto seguido, Uraume desaparece tras su cuna, y un instante después se produce una segunda explosión procedente del meteorito. Ja. ¿De verdad sacaste eso? Niego con la cabeza con una sonrisa sarcástica. En serio, esto es exagerar. Hago una pausa, ladeo la cabeza y aprieto los labios. Bueno, olvídalo entonces. Probablemente solo quería demostrarle algo de respeto a Curse combatiendo el fuego con fuego. A veces puede ser considerado de las maneras más extrañas, murmuro mientras sigo a Uraume a un ritmo más pausado. Sin embargo, mi sonrisa regresa con toda su fuerza cuando Sukuna finalmente aparece ante mi vista, con Uraume arrodillado justo detrás de él. Ha pasado tanto tiempo. Tiene un aspecto diferente. No radicalmente, pero la estructura de su rostro es ligeramente distinta. Supongo que es simplemente el resultado de su método para apoderarse del cuerpo del huésped. Mi método es obviamente superior, porque no tiene ninguna similitud con Voldemort. Supongo que aún no ha recuperado su cuerpo del todo, probablemente por la misma razón que yo. En fin, eso no importa ahora. Rechacé la oferta de Kenjaku-sensei en aquel entonces, y nunca me arrepentí. Ya había explorado todo lo que podía en el mundo. Me habría aburrido de seguir viviendo. Además, me sentía más cerca de mis hijos al saber que el tiempo era un enemigo que me afectaba tanto a mí como a ellos. No quería sobrevivirles. Pero ahora que me encuentro vivo de nuevo. Bueno, seguiré regañando a Kenji por ser un imbécil irrespetuoso, pero voy a aprovechar esto al máximo. Después de todo, el futuro es un mundo completamente nuevo, hay mucho más por explorar. Al pensar en eso, levanto la cabeza y me quedo un momento mirando las estrellas. Me pregunto si algún día podré caminar sobre la luna. Rimen Sukuna. El crepitar de las llamas y el derrumbe de los edificios lo envuelven mientras contempla con furia los restos humeantes de la maldición que tiene delante. ¿Quién eres? Pregunta cuando una presencia se coloca detrás de él. He venido a saludarte, Sukuna-sama. Dice una voz desconocida, pero a la vez familiar, y esa curiosidad lo lleva a girarse lo suficiente como para observar al intruso. Observa la figura por un instante, y la imagen del rostro de otra persona aparece fugazmente en su mente. El parecido es innegable, y siente cómo su horrible estado de ánimo se desvanece al ver sus rasgos iluminados. Eres Uraume. La figura levanta la cabeza y le sonríe. ¿Cuánto tiempo sin verte? Tras 1000 años de encarnaciones parciales a través de espíritus malditos, por primera vez se encuentra con un rostro familiar, por así decirlo, que no es ese cerebro repugnante. Pero la agradable sorpresa que siente entonces se ve casi de inmediato eclipsada por una voz diferente, dolorosamente familiar, que resuena a sus espaldas. Oye, se queda paralizado, con los ojos muy abiertos. Sukuna. No puede ser. Lentamente, casi a regañadientes, Sukuna se da la vuelta, con la boca abierta en una expresión de auténtica sorpresa. Él no dice nada. No puede decir nada. Allí, sonriendo, está Narauko.
¿Un impostor? Piensa, pero no. Se daría cuenta. Nadie ni ninguna técnica podría imitarlo. ¿Pero cómo? Ha pasado mucho tiempo, ¿eh? Pregunta Narauco, sonriendo tan radiante como el sol, y los recuerdos comienzan a volar por la mente de Sukuna a una velocidad vertiginosa. Recuerda su primer encuentro. Me llamo Narauco, encantada de conocerte, Pinkie. Recuerda la primera vez que pelearon. ¿Quieres hacer una apuesta? La primera vez que lucharon juntos, fue el mismo día. Sukuna. Ignora la defensa y ataca. Solo confía en mí. El día en que fueron reconocidos como los más fuertes. Piensas demasiado. Simplemente ataca. Todo esto y más. Una vida entera de recuerdos. Momentos que ahora reconoce como los años más felices de su vida. Junto a la única persona que logró romper su ciclo de odio. Te odio, Narauco. Recuerda su último momento juntos. La última vez que vio a su único amigo. Lo sé. ¿Por qué te amo, Sukuna? Más importante aún, recuerda que Narauco rechazó la propuesta de aquel cerebro. Recuerda que accedieron a abandonarlo a su patética muerte. Lo recuerda porque lo odió más que a nada en el mundo. Porque fue su decisión quedarse atrás. Un picor le recorre la mejilla, y extiende una mano, bajando la mirada justo a tiempo para ver una lágrima caer en su palma. ¿Qué es esto? Murmura, con los ojos muy abiertos, mirando hacia lo que queda de la maldición en llamas. Sin embargo, un chillido increíblemente poco varonil lo saca de sus pensamientos, y apenas logra levantar la vista justo a tiempo para evitar tropezar cuando Narauco se abalanza sobre él. Sukuna-tan. ¿Estás tan feliz de verme? Au, sabía que mis malditos brazos. Narauco se aparta bruscamente, mirando los muñones de sus bíceps. ¿Por qué eres así? No responde. Para ser honesto, actuó simplemente por instinto. Ambos se quedan mirando los muñones sangrantes por un momento, sin pronunciar palabra. Pasa un instante, una quietud tan familiar que resulta dolorosa, y entonces sus miradas se encuentran, y es como si volvieran a ser niños. Se ríen. Se ríen como antes. Se ríen tan fuerte que a él le cuesta respirar. Tan fuerte que tienen que apoyarse el uno en el otro para no caerse. Y en ese momento, cree comprender por qué lloró aquella maldición. Sentada en una amplia sala diáfana con una sola mesa larga que ocupaba todo el espacio del suelo y varios manteles decorativos en las paredes, acepto con una sonrisa de agradecimiento el vaso de agua helada que me ofrecen. De nuevo, debo disculparme, digo, dirigiéndome a Setsura y Shirokoaka, quienes están sentados frente a mí, rodeados de guardias. No sé qué me pasó. Y la verdad es que no. Es solo que cuando escuché ese nombre, Murasaki, ni siquiera lo sé. No es la primera vez que oigo ese nombre. Kiyohara la mencionó una vez. Pero esta vez, simplemente no pude contener las lágrimas. Me ha llenado de preguntas que ni siquiera sé cómo formular. La única pregunta de la que estoy segura es: ¿quién es Murasaki? ¿Quién es ella para mí, concretamente? ¿Por qué basta con oír su nombre para que me sienta tan triste? Si bien admito que siento cierta curiosidad por tu reacción, responde Setsura, dando un sorbo a su taza, lo que me lleva a imitarla, aún nos quedan asuntos más importantes que tratar. Me hubiera encantado asentir con la cabeza, pero estoy demasiado ocupada haciendo una mueca de asco al saborear mi bebida. Esto es agua salada. ¿Por qué estoy bebiendo agua salada helada ahora mismo? Ah, ¿los humanos no beben agua? Pregunta Setsura, con un tono de sincera confusión. Creía que los de tu especie sí lo hacían. Agua dulce, balbuceé, dejando la taza y tosiendo levemente en mi puño. Bebemos agua dulce. El agua salada nos deshidrata. No es comparable a un veneno, pero sin duda moriríamos si solo bebiéramos agua salada. Setsura se tensa ligeramente, así que le hago un gesto para que se calme. No pasa nada, fue un error honesto, le digo, y ella se relaja, aliviada de que no vaya a perder los estribos por un simple error. Ya veo. Mis disculpas. Solo sé que los humanos beben agua, té y sake. Nosotras, las Yukiona, no bebemos té ni sake. Preferimos el agua fría. Sin embargo, el agua salada es nuestro equivalente al sake, ya que le da un toque especial. Supuse que eso significaba que era apta para el consumo humano. Ese dato es muy interesante. La verdad es que no me había parado a pensar en la dieta de los Imkai, más allá de descartar la idea de que solo se alimenten de humanos.
Pero tendría sentido que tuvieran dietas especializadas. Me pregunto qué comerán. Les preguntaré más tarde. Apuesto a que les encantarían los batidos, los granizados y esas cosas. De verdad que no es ninguna molestia, le aseguro de nuevo. Si estuviéramos en la misma situación, probablemente te habría ofrecido té o sake, sin conocer tus preferencias. Le agradezco su comprensión, dice Setsura, y noto que parece haber empezado a tratarme con más respeto desde que estableció esa posible conexión entre Murasaki y yo. Ahora bien, pasemos al asunto que nos ocupa, continúa Setsura. Empiezo a aceptar que su presencia aquí puede haber sido pura coincidencia, así que me gustaría preguntarle qué sabe sobre nuestro clan Shiroiwa y el cercano clan Sua de Kappa. Nada. Me rasco la barbilla intentando recordar algo que no haya dicho, pero no se me ocurre nada. Mientras pienso, otra Yukiona se acerca y me sirve otro vaso de agua, supongo que sin sal. Gracias, murmuro antes de volver a mirar a las dos que tengo enfrente. Ni siquiera sabía que existían hasta hoy. Setsura me mira fijamente en silencio por un momento antes de que la vieja bruja diga. Probablemente debería dejar de pensar en ella de esa manera, antes de que Shiroko Aka se burle. Setsura, no me digas que crees que este humano dice la verdad. No olvides lo que dijo la pequeña Reiti-chan. La vieja bruja sigue mirándome con desprecio mientras habla, pero sinceramente, la idea de que las personas mayores sean malas y miren con desprecio todo el tiempo es algo que ya he aceptado, así que no me inmuto. Mi padre en esta vida obviamente no es el mismo, pero en mi vida anterior conocí a muchos ancianos que eran unos cretinos prejuiciosos. Incluso recuerdo a un amigo que trabajaba como cuidador y que consideró decirle a uno de los ancianos a los que cuidaba que era gay. La idea era que el viejo lo insultara llamándolo maricón y que él pudiera usar eso como excusa para convencer a su jefe de que ya no lo enviara a cuidar al tipo. La cuestión es que la mirada de vieja bruja enfadada de Shiroko Aka no me parece nada especial. No lo he olvidado, responde Setsura con un tono ligeramente reprochador, y resulta un contraste interesante en nuestra estructura social que Shiroko Aka parezca respetarla. Si fueran humanos, la vieja bruja jamás aceptaría que un joven supiera más que ella. Pero entre los Imkai, el poder personal parece tener una importancia similar a la de la edad en los humanos. Es interesante. Somos tan parecidos, pero también tan diferentes si uno se detiene a observar. Pero tampoco he olvidado que este hombre aún tiene una herida abierta en el hombro que no ha usado para mostrar disgusto ni ha provocado hostilidad alguna. Los humanos no suelen perdonar a quienes desean dañar. Sus palabras me recuerdan una vez más que tengo una herida en el hombro en este momento, y miro a mi alrededor para ver que no hay tanta sangre en mi kimono como esperaba. Me basta un instante para darme cuenta. La lanza de hielo que hizo el agujero parece haber congelado la herida, o al menos las venas y demás, así que no sangra. Ahora que me fijo bien, también está entumecida, lo que explica por qué se me olvidaba. Al fin y al cabo, no soy masoquista. Oh, no te preocupes por eso, digo antes de impregnar mi otra mano con energía positiva y presionarla contra la herida. Un segundo después, retiro la mano y se puede ver piel pálida y tersa a través del agujero en mi ropa. Por suerte, sé coser, así que puedo arreglarlo si es necesario. De todas formas, tengo muchos repuestos. ¿Lo ves? Todo bien. Giro un poco el hombro y les dedico una sonrisa a las dos Yukiona, que ahora me miran con aún mayor atención. He oído que la energía positiva es algo que a la gran mayoría de los hechiceros humanos les cuesta practicar, afirma Setsura, lo que me hace encogerme de hombros. Sí, lo es. Aunque soy bastante buena curando. Incluso curé a Reiti-chan después de que esos tipos de Nakiri la hirieran. Imposible, se burla la vieja bruja, provocando que yo levante una ceja. La energía positiva que cura a los humanos es un veneno para nosotros, los Imkai, y a pesar de las similitudes, vuestra energía maldita no es Youki. Los humanos no pueden curar a los Imkai. Puedo. La bruja me mira fijamente por un instante, pero yo simplemente le devuelvo la mirada con una expresión impasible. Es curioso, pero incluso esa breve reunión que tuve con Tengen cambió por completo mi perspectiva sobre ciertas cosas. Me dejó con la sensación de que las personas mayores y amargadas simplemente eligen serlo. O tal vez sea el deterioro de sus cuerpos lo que los hace sentir miserables. En cualquier caso, después de una conversación tan amena y distendida con Tengen, ya no puedo justificar que la edad de una persona exima sus palabras. Obviamente, no es una regla estricta que lo abarque todo, pero aún así, Tengen es sabia.
Estaría dispuesta a aceptar que algo que antes creía imposible resulta ser cierto. ¿Cómo dice ese dicho? ¿Que un hombre sabio sabe que no sabe nada? Mucha gente lo interpreta como que ser sabio consiste en saber que hay un montón de tonterías que desconoces, pero creo que esa forma de pensar desvía la atención de la lección principal. Ser sabio es estar dispuesto a aceptar que algo que creías cierto, en realidad era falso. Ser sabio es ser capaz de admitir cuando te equivocaste, pase lo que pase, y aceptar nuevos hechos que pongan tu mundo patas arriba. Bueno, siempre y cuando haya pruebas suficientes para cambiar tu opinión, claro. Deberías tener algo de carácter. Hablando de la pequeña Reiti. Ninguna de ellas le reprocha a Setsura que desvíe descaradamente la conversación de la terquedad de la bruja. La llamaste Yukime. ¿Por qué? Oh, mierda, ¿fue una metedura de pata después de todo? Bueno, ya sabes, digo, rascándome la nuca con timidez. A las niñas les gusta que las llamen princesa, ¿verdad? Bueno, ella estaba pasando por un mal momento, así que pensé que hacerlo podría distraerla. Ya sabes, hacerla sonreír. Te pido disculpas si te parece culturalmente insensible. Setsura suelta un suspiro divertido y le dirige a Shiroko Aka una mirada que casi calificaría de engreída. ¿Qué era lo que solías decirme cuando eras niña? Pregunta Setsura, y Shiroko Aka rápidamente se burla, aunque al menos parece relajar un poco la tensión de sus hombros. Sí, sí, entiendo tu punto de vista, aunque seguiré siendo cautelosa. Shiroko Aka pone los ojos en blanco y continúa murmurando en voz baja. Alguien tiene que hacerlo. Sigamos adelante, dice Setsura, volviendo su atención hacia mí con una leve sonrisa. No puedo evitar notar la cautela que aún muestra en su mirada, pero al menos ya no parece tan desconfiada. Quisiera explicarle la descortés bienvenida que recibió a su llegada con la pequeña Reiti. Por supuesto, respondo, contenta de que por fin me toque aprender. Para empezar, un poco de historia, comienza Setsura, recibiendo una mirada severa de Shiroko Aka que éste ignora. Nuestro clan Shiroiwa y el cercano clan Sua de Kappa han estado en conflicto desde mucho antes de que yo naciera, desde que nos conectamos originalmente con el reino humano, por la propiedad del lago cercano. Espera, interrumpo, agitando las manos frente a mí. ¿Qué quieres decir con cuando te conectaste al reino humano? ¿Y no se llama ese lago Sua? Ambas Yukiona me miran con una ceja arqueada. ¿Cuántos años tienes, muchacho? Pregunta la bruja, y en realidad parece genuinamente curiosa, en lugar de reprochadora. 15. Me encojo de hombros. Probablemente sea difícil adivinar la edad de un Inkai que vive tanto tiempo sin parecer cambiar mucho. ¿De verdad? Pregunta Setsura esta vez, y no veo cuál es el problema. ¿Es sorprendente? Un poco, admite Setsura. Aunque eso explica tu ignorancia. Es raro que un humano tan joven sea fuerte. Supongo que sí, respondo, asintiendo con la cabeza. Pero yo no, yo soy el más fuerte. Tengo la sensación de que no me cree. Es bastante gracioso. Bueno, para responder a tu pregunta, continúa Setsura, ignorando mi afirmación. Primero, un lago es un lago, no necesita nombre. Segundo, nosotros, los Imkai, no provenimos de tu reino. Bueno, la mayoría no. En cambio, tenemos nuestros propios reinos, como este. En un pasado remoto y olvidado, los Imkai vivían aislados, cada uno en su propio reino, conectándose solo ocasionalmente por alguna razón, como cuando los Kitsune y los Oni entraron en guerra en la antigüedad. Un dato curioso que seguro se le mencionará a Tamamo en algún momento. Ella dirá algo como, «Guau, ¿cómo sabes eso?» Y yo adoptaré una pose misteriosa y le diré, «¿No te gustaría saberlo?» Sin embargo, la voz de Setsura me saca de mi ensoñación. Todo cambió cuando Izanagi Kami creó el reino de los humanos, tras lo cual nuestros reinos pasaron a ser conocidos colectivamente como el mundo inverso. Además, es mucho más fácil conectar nuestros propios reinos con el reino humano que entre nosotros, lo que significa que se volvió mucho más fácil para nosotros, los Imkai, entrar en conflicto. De repente, la mitología cobró mucha más importancia. ¿Es este mundo tan diferente al mío anterior que la ciencia puede irse al diablo, o mi mundo anterior también fue creado por un dios y simplemente nadie lo sabía? Bueno, supongo que algunas personas probablemente acertaron, ¿no? Ahora me pregunto si Izanagi creó toda la Tierra aquí o solo Japón. Lo que es relevante ahora mismo, continúa Setsura, es que poseer territorio en el reino humano se ha convertido en una especie de símbolo de estatus.
Por eso, hemos estado en conflicto con el clan Shua por la propiedad del lago, al que incluso han llegado a bautizar con su propio nombre, como si todo debiera tener nombre. La forma en que Setsura pone los ojos en blanco ante la idea de ponerle nombre a un lago es otra muestra interesante de las diferencias culturales que tomo en cuenta. ¿Existe alguna otra razón, aparte del estatus, por la que alguno de ustedes querría el lago en primer lugar? Pregunto, y Setsura asiente con la cabeza. Admito que no estoy segura de poder explicártelo de una manera que puedas entender como ser humano, confiesa, haciendo una pausa para reflexionar un momento. Supongo que es como cuando un humano prueba una comida nueva y descubre que le gusta. No sé si la sensación se puede traducir correctamente, pero en esencia, ambos lo deseamos. Nosotras, las Yukiona, queremos tener una gran masa de agua congelada fuera de nuestra casa, mientras que los Shua desean lo mismo, pero sin hielo. De ahí el conflicto de intereses. Bueno, siempre he creído que el simple deseo de hacer algo es razón suficiente para hacerlo. Del mismo modo, pensar esto no me convence es una razón perfectamente válida para no hacerlo. ¿No podrían simplemente congelar la mitad del lago y dejar a los Kappa con la otra mitad? Pregunté, pero al parecer fue una pregunta inoportuna, ya que tanto ellos como los guardias que rodeaban la sala fruncieron el ceño brevemente, como por reflejo, ante la pregunta. Curiosamente, esa reacción me recuerda a cómo reaccionan los hombres ante la idea de que se ejerza una violencia intensa sobre sus genitales. Ese tipo de estremecimiento inconsciente y comprensivo. No, dice Setsura con firmeza. Un lago medio congelado y hace una pausa, como buscando las palabras. Simplemente no es lo mismo. Lo siento, pero de verdad no puedo explicarte por qué de una manera que lo entiendas. Es simplemente perturbador. Vaya, es fascinante hablar con una especie completamente diferente. ¿Así sería hablar con un extraterrestre? O sea, es prácticamente lo mismo. Al parecer, ni siquiera son de la Tierra. De acuerdo, me parece bien. ¿Pero qué tiene que ver todo esto conmigo? No es que no me parezca interesante, porque sí que me lo parece, pero no le veo la relevancia. Lo relevante es que la pequeña Reiti estaba huyendo del nuevo Lord Kappa cuando te la encontraste, casualmente al mismo tiempo que yo estaba ausente del pueblo. La circunstancia era sospechosa, y esa sospecha te fue transmitida a ti. Lo entiendo. Dos grupos en guerra, y como la fuerza principal de un grupo está ausente, la fuerza principal del otro grupo entra en acción. Comprendo la sospecha. Eso no significa necesariamente que esté de acuerdo con la conclusión. Además, tengo la sensación de que hay algo más en su razonamiento que no me está contando. Entiendo lo que dices, sin embargo, por lo que vi de Kazuro, o el nuevo Lord Kappa o como se llame, no parecía el tipo de persona que lastimaría a un niño. De hecho, creo que iba a protegerla de los hombres Nakiri. Creo que todo esto se está exagerando, como si se tratara de convertir una aguja en un palo. El anciano me miró raro cuando dije hacer una montaña de un grano de arena. Al parecer, esta es la versión local. Aunque no creo que tenga la misma fuerza. Las montañas son más grandes que palos. Queda mejor en la imagen. Quizás tengas razón, interviene la vieja bruja Shiroko Aka, pero eso no cambia el hecho de que un Shua Kappa intentó hacernos daño. Tal acción no puede resolverse simplemente por fe. Si no tomamos represalias, lo intentarán de nuevo, esta vez sin que haya humanos cerca para intervenir. Bueno, supongo que si fuera tan fácil, nunca habría guerras. Además, sigo teniendo la sensación de que hay algún motivo oculto, pero dudo que insistir en el tema sirva de algo. Entiendo su punto de vista, pero no creo que la escalada sea la decisión correcta. Qué suerte tienes, dice la bruja con una sonrisa burlona, de que tu opinión sea irrelevante aquí, humano. Grosera, digo, sacándole la lengua como la adulta madura, espera un minuto, soy una adolescente. Ja. La bruja parparea ante mi respuesta infantil, pero finjo que no ha pasado nada y continúo antes de que pueda cuestionarla. Entiendo el concepto de conflicto intergrupal, la naturaleza autoperpetuadora del prejuicio cultural y lo difícil que es ofrecer la mano de la paz confiando en que hacerlo no solo te granjeará una puñalada por la espalda. Pero creo que vale la pena correr un pequeño riesgo por una oportunidad de paz. Yo también he pensado algo parecido, afirma Setsura rápidamente antes de que Shiroko Aka pueda decir nada, ignorando una vez más la mirada fulminante de la bruja y fijándola fijamente en mí. En parte, por eso me he molestado en hablar contigo. No arriesgaré a ningún miembro de mi clan enviándolos a reunirse con los Shua.
Sin embargo, tú eres una tercera parte, y poco importaría si perecieras. Así que, ¿qué te parece? ¿Estarías dispuesta a hablar con los SUA por nosotros? No estoy segura de que se pueda lograr la paz, pero al menos no perdemos nada intentándolo. ¿Debería enfadarme que me llamen descaradamente un activo desechable? No sé, creo que es mejor ser sincero al respecto en lugar de negarse a decirlo. Aún así, esto se siente un poco como una misión secundaria de un videojuego. Oh, te has topado con una persona en apuros. Sálvala. Enhorabuena por salvar a la persona en apuros. Ahora acompáñala a casa. Ahora ve a llevar mensajes entre las dos facciones. De pronto, aparecerá un calamar malvado con poderes de control mental que, en realidad, está detrás de las tensiones entre especies. Así, da igual qué facción elijas, ambas pueden ser presentadas como buenas personas que tuvieron mala suerte. No debería pensar así. Esto no es un juego. Si sigo comparando todo de esa manera, acabaré haciendo suposiciones estúpidas. Eso no significa que no vaya a aceptarla. Las misiones secundarias son geniales. Claro digo. Kazuro ya me invitó a visitarlo, y tengo muchísima curiosidad por saber cómo es su pueblo. Es cierto. No llevo mucho tiempo aquí, pero con solo dar un breve paseo por este pueblo, ya he visto y aprendido un montón, desde las pequeñas pero interesantes diferencias culturales hasta la flor que recogí. Oh, eso me recuerda. Por cierto, añado rápidamente, levantando la flor de mi regazo para mostrarla, ¿cómo se llama esto? Shiroko-aka vuelve a burlarse y pone los ojos en blanco, mientras que Setsura responde con más reservación, limitándose a levantar una ceja. Al final, es Shiroko-aka quien contesta. No todo tiene que tener nombre, se burla. Es una flor. Igual que el lago es solo un lago. No todo tiene que tener nombre. Ni siquiera puedo fingir que me ofende su tono, demasiado interesada en otra diferencia cultural más. La idea de no nombrar las cosas más allá de su categoría general me resulta desconcertante. No puedo ni imaginar qué tipo de razonamiento podría aceptar simplemente llamar flor a todas las flores sin diferenciarlas. Sin embargo, me pregunto si esta pequeña diferencia se debe a su naturaleza o al hecho de que han vivido relativamente aislados, sin muchos viajes. Ese tipo de vida implicaría interactuar con muchos menos objetos singulares, reduciendo así la necesidad de separarlos. Después de todo, parecen actuar como si el lago Sua fuera el único lago cercano en el reino humano. Por el contrario, la humanidad se ha extendido por toda la isla y ha cartografiado al menos la mayor parte, lo que crea la necesidad de diferenciar todos los lagos y montañas. Me pregunto si le darían un nombre propio al lago si alguna vez se expandieran lo suficiente como para interactuar regularmente con varios lagos de alguna manera, o si simplemente seguirían llamándolos lagos. Tal vez diferenciándolos por la dirección. ¿Lago este, o el lago al sur de alguna otra masa de tierra importante? Es algo curioso, y yo soy una persona curiosa. Bueno, entonces le sonrío a la bruja y levanto la flor que hay entre nosotras. En ese caso, de ahora en adelante llamaré a esta flor Ivana. Significa flor de hielo. Sé que es original. Estuve tentado de usar Yukiana o algo igual de poco original, pero este es un nombre con el que la flor se quedará para siempre. Sería cruel burlarse de su nombre. Puede que Ivana no sea un nombre muy original, pero al menos es un nombre más apropiado. Las dos Yukiona niegan con la cabeza ante mi payasada, pareciendo no comprender realmente, a un nivel fundamental, por qué me molestaría en ponerle nombre a una flor. Es una perspectiva tan extraña que me fascina. Claro que, técnicamente, son extraterrestres, así que no debería sorprenderme. Acaban de decir que no pertenecen al mismo reino que los humanos. Vaya, es raro pensar en eso. Quiero ver el reino natal de Tamamo. También quiero hablar con Kamo-sensei sobre la naturaleza del mundo. Y quiero viajar a diferentes dimensiones con Sukuna y luchar contra horrores lovecraftianos inimaginables. Seguramente hay cosas muy raras por ahí. Me decepcionaría si no hubiera nada que me hiciera doler la cabeza con solo mirarlo. A partir de ahí, la conversación terminó bastante rápido. Me ofrecieron alojamiento para que pudiera hablar con la fraternidad Kappa por la mañana, pero pensé que era mejor no demorarme, ya que tenía prisa, así que decidí irme de inmediato. Lo mejor es hablar con Kappa rápidamente para evitar la remota posibilidad de que tomen alguna medida basada en suposiciones falsas. Parecían bastante contentos de endosarme la diplomacia, y no ignoro que en gran parte se debe simplemente a que no les gusta la fraternidad Kappa.
Siglos de conflicto generalmente generan y refuerzan al menos cierto grado de racismo. Pero bueno, cada pequeño detalle cuenta, y me siento muy bien al dar el primer paso para una posible resolución de esta amnistía. Incluso si es un proceso que probablemente llevará aún más siglos antes de que haya una paz verdadera y amistosa. Pero, sinceramente, ya casi ni le presto atención a esta pequeña misión secundaria. Simplemente no me parece tan importante ahora mismo. Ya no. Después de todo, gracias a esa sola conversación, el mundo se ha vuelto mucho más grande. Y lo único que siento es alivio. Al final encontraremos rivales, Sukuna. Nurarion. Mientras tanto, mientras Narauko se dirige hacia los Suacapas, Nurarion frunce ligeramente el ceño desde donde está sentado a la orilla de un pequeño lago. A su lado está Horngumo, como de costumbre, y en su mano sostiene una caña de bambú con la que está pescando. El motivo de su ceño fruncido es bastante sencillo. Verás, él solo estaba pescando aquí porque estaba esperando a que llegaran sus invitados del clan Shiroiwa de Yukiona para charlar un rato. Sin embargo, cuando llegaron, solo eran dos, en lugar de las tres que esperaba. Y lo que es más importante, las dos eran solo un par de Yukiona relativamente débiles, en lugar de la única que realmente le interesaba ver. No es un hombre muy impaciente, así que eso por sí solo no le molestó demasiado. Lo que sí le molestó fue la disimulada sospecha que ambas mujeres depositaron en él en cuanto sus miradas se cruzaron. Él entendería la cautela. No ignora lo que representa su poder, pero no es como los Oni o los Tsuchigumo, que tienen muy poca paciencia. ¿Pero sospecha? ¿De qué tendrían que sospechar? Acababa de enterarse de que en su clan había una poderosa Yukiona llamada Setsura a la que quería invitar a Suyaki Yagim. Entonces, ¿por qué siente que su nombre está siendo mancillado? En realidad, solo quería invitar a Setsura. Ni siquiera habría insistido si ella se hubiera negado. Al fin y al cabo, Suyaki Yagim es su familia. No querría retener a ninguno de ellos que no quisiera quedarse. Por eso no se opuso cuando Kuzenbo decidió que ya había terminado con esa vida y quería establecerse en el sur. Eso le recuerda que debería visitar a Kuzenbo pronto. Porque por mucho que Nurarion quiera que Suyaki Yagim sea como una familia, no puede negar la situación. Está reuniendo sus fuerzas, y si Kuzenbo estuviera dispuesto a unirse a él una última vez, estaría muy complacido. Setsura también sería de gran ayuda, especialmente si pudiera traer consigo el apoyo de Masayu. Esta era ya ha sido una de las más caóticas e impredecibles en mucho tiempo, pero él sabe en lo más profundo de su ser que el verdadero caos aún no ha comenzado. Se avecina una tormenta, y él hará lo que sea necesario para asegurarse de que sus Imkai salgan victoriosos al final. Me llevó un poco de tiempo, pero pronto me encontré de nuevo caminando por ese mismo bosque, en el lado humano de ese mágico estanque con portal de hielo. Tuve la impresión de que las Yukiona, en general, estaban contentas de que ya no estuviera allí. También tuve la impresión de que no tenían mucha fe en que pudiera haber algún tipo de paz con los Kappa. Ni siquiera me escribieron una carta ni nada parecido para que la llevara conmigo. Shirokoaka y Setsura básicamente me dieron rienda suelta para hacer lo que quisiera, y me aseguraron que, siempre y cuando fuera con la intención de lograr algún tipo de paz, respaldarían mis palabras y acciones. En cualquier caso, hasta cierto punto. Básicamente, me están utilizando como una herramienta política totalmente desechable, cuyo despliegue no cuesta nada. No me importa. Suena un poco cursi solo pensarlo, pero siento que traer algo de paz a este lago cualquiera es recompensa suficiente para mí. Será algo que podré recordar con una sonrisa, sabiendo que es algo que he logrado. Lo que me deja aquí, silbando una melodía cuyas letras no recuerdo, mientras camino sin rumbo fijo por el bosque, solo esta vez. Como ves, al parecer los Kappa no saben dónde está la entrada a la aldea de Yukiona, del mismo modo que Yukiona no sabe dónde está la entrada a la aldea de los Kappa. Incluso, con toda razón, me pidieron que hiciera un juramento vinculante de no revelar la ubicación de ese portal a nadie sin el permiso explícito de Shiroiwa Yukiona. Aún así, eso me dejó pensando en cómo se supone que voy a llegar a Kappa en primer lugar. Por suerte, ese problema tiene una solución bastante sencilla. Bueno, al menos para mí. He aprendido que no se me da muy bien evaluar con precisión la dificultad de una acción, sobre todo si se trata de hechicería. Soy tan genial que estoy desconectado de la realidad. La respuesta es bastante sencilla. Verás, existen los residuos. Básicamente, cada vez que se usa energía maldita, quedan residuos.
Pequeñas gotas que no tienen otra función que la de ser percibidas. Además, las personas suelen dejar rastros espectrales incluso sin usar Jujutsu activamente. Esto significa que, siempre que se tenga la habilidad suficiente para detectarlos, a un hechicero le resulta bastante fácil rastrear a alguien. Claro, siempre y cuando sea lo suficientemente rápido, ya que los rastros tienden a desvanecerse después de 1 o 2 días. Dicho esto, es evidente que la gente ha encontrado maneras de sortear esto. A la mayoría no le agrada la idea de ser rastreados con tanta facilidad, y menos aún a los hechiceros. Por lo tanto, cualquier hechicero medianamente competente es perfectamente capaz de ocultar estos rastros. Yomi, incluso las maldiciones y aparentemente los Imkai pueden hacer lo mismo. Parte de la razón por la que cargué a esa mocosa sobre mis hombros fue porque las secuelas que dejaba eran increíblemente evidentes. Probablemente porque tenía mucho poder oculto en ese pequeño cuerpo suyo y poco control sobre él. En ese sentido, soy todo lo contrario. De hecho, ni siquiera estoy seguro de si dejo algún tipo de retribución. Supongo que sí, pero si es así, no puedo verla. Mi energía maldita es muy silenciosa, después de todo. La he ocultado desde niño porque no quería inquietar a mi ciervo. Estoy bastante seguro de que Sukuna aprendió a hacer lo mismo imitándome. Puede ser astuto cuando quiere. Pero generalmente prefiere dejarse ver, porque es un cretino y quiere asustar a la gente. En cualquier caso, cuando regreso al lugar donde les di una paliza a esos tipos de Nakiri, puedo ver claramente los restos de 4 de los 5 humanos. Por supuesto, también puedo ver al otro, solo que está un poco mejor escondido. Al mirar a mi alrededor, tampoco me cuesta encontrar la de Kazuro y, sin perder tiempo, simplemente empiezo a seguirlos. Mientras camino, saco de mi sombra una Ivana recién bautizada y la sostengo frente a mí. Pude recoger varias antes de irme, así que tengo suficientes para empezar un jardín. Es algo verdaderamente hermoso. Tan solo la idea de tener hielo vivo en mis manos me fascina, pero la forma en que el hielo refleja la luz del sol del atardecer es simplemente cautivadora. En algún momento tendré que construir un santuario dedicado a Amaterasu y llenarlo de Ivanas. Los regalos que reflejan tu belleza son, sin duda, los mejores para ti, Amaterasu Mikami, digo, alzando la cabeza hacia el cielo, aunque dudo que alguien me escuche. Porque reflejan tu propia belleza mejor que cualquier otra cosa. Aún así, tendré que tener paciencia con esa idea. La Yukiona dijo que estas flores eran consideradas plagas, así que tendré que asegurarme de que no crezcan sin control. Son estupendas y todo eso, pero no quiero estropear accidentalmente todas las demás flores que hay alrededor. Todavía quiero encontrar una flor de fuego. Caramba. Esta maldita flor me ha llenado la cabeza de ideas que antes no creía posibles, y la curiosidad me consume al pensar en cuántas especies de flora diferentes e interesantes podrían existir. Porque si el hielo viviente puede existir, ¿qué límites quedan? ¿Podría haber algo tan absurdo como una flor hecha de tiempo? Ni siquiera sé cómo funcionaría. ¿Se podría hacer una flor con el teorema de Pitágoras? No tiene sentido, pero el hielo viviente tampoco, así que quién sabe. Cuando lo imposible se vuelve posible tantas veces, uno se pregunta si realmente existe algo verdaderamente imposible. Kami, amo mi vida. Hay tanto por explorar. Es como un sueño que nunca termina, sin importar cuántas veces despierte. Debería enviarle otra mariposa a Kinosita. Es una idea que se me ocurrió de repente, pero estos pensamientos me llenaban de tanto amor que me vino a la mente. Hace aproximadamente una semana que no le envío ninguna carta. Enviaré una mariposa cuando termine con los asuntos actuales. Así podré contarle todo. Al fin y al cabo, no es que haga gran cosa en casa, así que necesito hablar lo suficiente por los dos. Demasiadas de mis relaciones en mi vida anterior murieron lentamente por el simple hecho de perder el contacto. Cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Sentí que había pasado demasiado tiempo y, por eso, nunca volví a contactar con esos viejos amigos. Ahora ya lo sé mejor. Así que, aunque tenga poco que decir, pienso seguir enviándole mensajes al viejo con regularidad. Él es mi padre. No quiero alejarme de él. Mis pensamientos se ven perturbados cuando los árboles a mi alrededor desaparecen y salgo al descubierto, lo que me obliga a alzar la vista para observar el cambio de luminosidad. Inmediatamente me recibe la vista de un gran lago que me deja sin aliento. Mientras guardaba distraídamente Libana en mi sombra, observé el lago que tenía delante, maravillada por la claridad cristalina del agua.
Enseguida me doy cuenta de que no es un lago muy profundo. Porque, sumado a la increíble claridad del agua, puedo ver el lecho del lago en su totalidad. Es fantástico. Hermoso. Como cristal líquido. Casi parece antinatural. Sinceramente, me hace sentir que debería encontrar la manera de vivir para siempre, aunque no quiera, simplemente para asegurarme de que no acabemos contaminando absolutamente todo. Lo que más preocupa a corto plazo es que los restos de Kazuro se interrumpieron en la orilla del lago. Estoy bastante seguro de que la entrada a su aldea no está realmente en el lago, pero quizás debido a su naturaleza de capa, el agua parece haber ocultado por completo sus restos. O al menos, lo suficiente como para que ya no pueda sentirlos. Encogiéndome de hombros, decidí seguir caminando. Probablemente Kazuro se desplazaba en línea recta, así que si sigo moviéndome en la dirección en la que él caminaba, probablemente encontraré sus huellas al otro lado del lago. Solo espero que los kappa sean más acogedores que los Yukiona. Que te apuñalen duele, ¿sabes? Aunque no sea gran cosa, algo parecido a cuando me golpeaba el dedo del pie. Un momento, no es que tenga superpoderes, aún puedo golpearme el dedo del pie. Encogiéndome de hombros, saco una piedra grande de mi sombra, deslizo un pie fuera de mi jeta y la pateo. Joder. Ay. Suano Kazenro. Kazenro es un kappa anciano. Lo suficientemente anciano como para recordar los tiempos en que los humanos eran algo nuevo. Cuando no eran más que tribus dispersas, una curiosidad creada por kami aburridos. Tiene edad suficiente para recordar el ascenso de Kuzenbo. Edad suficiente para recordar la esperanza que se depositó en ese legendario kappa al que ahora llaman rey, mientras ascendía a cotas de fuerza cada vez mayores. Recuerda el orgullo que sintió, el orgullo que todos sintieron. La esperanza. Que tal vez, solo tal vez, un kappa finalmente pueda convertirse en ultimate. No son como los Oni o los Kitsune, que pueden señalar a varios de su especie que alcanzaron esa venerada altura. Incluso los perros pueden señalar al Inugami original, quien, junto con SMJMBM, el gran Tengu del monte Kurama, se erige como uno de los Inkai vivos más antiguos. Siempre ha existido una diferencia de estatus entre los Inkai que pueden señalar a un definitivo de su tipo y aquellos que no. Un hecho que los Oni aprovecharían con gran placer si no estuvieran siempre tan ocupados luchando entre sí. Así que, cuando Kuzenbo rozó aquella cima legendaria y no logró superarla, recuerda haberse sentido destrozado. Pero luego, tantos años después, ha empezado a sentir que parte de esa esperanza regresa a él con el nacimiento de su nieto, Kazuro. Muchos kappa han alcanzado la clase alta, lo cual es un logro, pero no sorprendente. Sin embargo, nunca antes un kappa había nacido en la clase alta. No como Kazuro. Kazenro es viejo. Precisamente por su edad, aún recuerda la juventud de Kuzenbo. Por eso, puede afirmar que Kazuro posee un potencial incluso mayor que el de su legendario rey. Un kappa que podría convertirse en el definitivo. Casi no quiere creerlo, avergonzado por el miedo a enfrentarse de nuevo a esa aplastante decepción. Entonces el mocoso lo venció en combate y le arrebató el título de señor, y ahora Kazenro ya no puede contener la esperanza, porque Kazuro sigue siendo un niño. Si pudo vencerlo siendo un niño, ¿qué pasará dentro de 50 años? ¿Y dentro de 100? Por primera vez en siglos, sintió cómo sus viejos huesos temblaban de emoción. Por supuesto, esa información debía permanecer oculta, así que no le contaron a nadie sobre el nacimiento de Kazuro. Su existencia solo debía ser conocida por su clan Shua. Después de todo, una de las primeras consecuencias de que un kappa se convirtiera en supremo, incluso si no fueran Shua, sería que la maldita Yukiona ya no podría competir con ellos por la propiedad del lago Shua. El mero ascenso de estatus que todos los kappa recibirían con el nacimiento de un ultimate sería suficiente para reprimir a los Yukiona y obligarlos a renunciar a cualquier pretensión. Además, no puede mentir y decir que no desea personalmente sacarle el pelo a esos malditos fanáticos del hielo. Así que no se lo dijeron a nadie y no podían decírselo a nadie. No hasta que cruce ese umbral. No hasta que se convierta en supremo. Entonces, el maldito mocoso se escabulló del pueblo para ir a jugar al lago sin siquiera decirle nada a nadie. Peor aún, el maldito idiota logró atraer la atención de los 3 veces malditos clanes principales, así como la de un Yukionago e incluso la de un hechicero maldito de grado especial. No tiene ni idea de cuál es. Ni siquiera conoce la identidad de todos, solo la de los 2 mayores.
Pero solo un ser de grado especial podría haber derrotado a Kazuro con la facilidad que el chico describió. Por supuesto, solo era un combate de sumo, así que no es que Kazuro pudiera aprovechar todo su poder, pero eso apenas importa, ya que probablemente lo mismo sea cierto para el humano. Kazenro no dedica mucha atención a los humanos, más allá de vigilar de cerca los movimientos de los clanes principales, pero es viejo. El tiempo es un maestro maravilloso, y por eso sabe lo suficiente. Los humanos no utilizan la misma medida de fuerza que los demás. Es comprensible, ya que son muy débiles. No tiene sentido que piensen en seres supremos cuando son incapaces de alcanzar jamás tal nivel. En cambio, utilizan sus grados y simplemente etiquetan todo lo que está por encima de cierto nivel de fuerza como grados especiales, simplemente porque son lo suficientemente fuertes como para que los humanos ya no puedan comprenderlos. En la práctica, cualquier humano por debajo del grado 2 es irrelevante, ya que los hechiceros de grado 2 suelen alcanzar un nivel de fuerza medio. Los hechiceros de grado 1 también suelen ser de nivel medio, pero él sabe que muchos de ellos pueden llegar a ser de nivel alto. Es más o menos cuando los humanos empiezan a tener dificultades para medir el poder. Por eso, a todo lo que está por encima del mínimo de calidad se le llama de primera categoría o de grado especial. Y este humano superó a Kazuro, lo que significa que solo puede ser de clase alta, lo que significa que debe ser uno de los humanos más importantes de todo el reino. Kazenro no quiere que esta persona sepa de la existencia de Kazuro. No pueden permitirse el lujo de que este secreto salga a la luz y que Kazuro muera antes de alcanzar su máximo potencial. Aunque el mocoso muriera inmediatamente después de obtener ese título tan prestigioso, valdría la pena. Lo que, por supuesto, significa que el maldito mocoso estúpido invitó al humano a visitarlo y a ser tratado como un invitado de honor. Lo peor de todo es que parece que el humano ya ha aceptado esa oferta y no pueden negársela. No solo ha sido invitado como huésped de honor, un hecho que bastaría para obligarlos a recibirlo para no manchar para siempre su honor, sino que Kazuro es su señor. Aunque la palabra de su señor sea una tontería, es definitiva. Porque los fuertes gobiernan y los débiles obedecen, y Kazuro ha demostrado ser el kappa más fuerte que lleva el nombre de Sua, a pesar de su juventud. Todo esto en conjunto deja a Kazenro sentado medio sumergido en su orilla, con Kazuro a su derecha y Kazukoro, su madre, también a su derecha. Él sabe que los humanos prefieren edificios, mesas y cosas por el estilo, pero esa no es la forma de ser de los kappa, así que no tienen nada preparado para recibirlo adecuadamente. Kazenro solo puede esperar que este humano sea una persona razonable, porque semejante desliz es suficiente para considerarse un insulto, incluso si nunca esperaron tener que prepararse para recibir a un invitado humano. Y menos aún a uno que sería recibido con honores. Recibir a un invitado de honor sin siquiera atender sus necesidades, Kazenro no había sentido tanta vergüenza en muchos años. Otra consecuencia más de la insensatez de Kazuro. Si el humano hubiera esperado tan solo un día más, ya habría comenzado a preparar una recepción adecuada. Ahora lo único que puede hacer es ignorar el asunto y esperar que el humano no lo mencione para no dañar su honor. A diferencia de los humanos, los kappa no viven en casas ni nada parecido. No construyen ningún tipo de estructura. Su hogar es simplemente un vasto conjunto de ríos, algunos de corriente rápida, otros de corriente lenta. En realidad, no tienen el concepto de hogar como lo tienen los humanos, pero cada uno tiene su propio espacio de descanso. Su equivalente a una habitación es simplemente una orilla de río acondicionada, creando una zona poco profunda junto a la parte más profunda del río. Al fin y al cabo, son seres anfibios. Vivir sin agua corriente sería incómodo. Por eso no se llevan bien con Yukiona. Los malditos estancamientos se empeñan en solidificar el agua y congelarla. El agua está hecha para fluir. Es en uno de esos terraplenes poco profundos donde esperan, Kazuro en el centro como su señor, Kazukoro a su derecha como su venerada madre, y el propio Kazenro a su izquierda como su consejero. No hacía mucho que había enviado a un par de kappa para dar la bienvenida al humano al que Kazuro decidió tratar con honores. Ambos eran los únicos kappa de clase alta del clan Sua, además de él y Kazuro. Así que no le sorprende cuando los tres doblan una curva en los muchos ríos de su tierra natal, que se dirigen en su dirección junto con la corriente. Lo que sí le sorprende es su forma de proceder. Conoce bastante bien a los hechiceros, así que sabe que para ellos no supone ningún problema caminar sobre el agua si quieren, y los humanos tienden a evitar mojarse por alguna razón.
Este humano, sin embargo, no parece compartir ese escrúpulo, ya que camina hombro con sus dos acompañantes, paseando tranquilamente por el agua que le llega hasta el pecho con la misma facilidad que el Kappa que está a su lado. La escena resulta un tanto desconcertante, simplemente porque contradice lo que esperaría de un ser humano. Naturalmente, esto significa que Kazuro no encuentra nada extraño en ella, ya que el chico carece de la experiencia necesaria para discernir lo que es raro. Después de todo, nunca antes había conocido a ningún otro ser humano. El humano sí que da una imagen curiosa. Kazenro está bastante seguro de que es más alto que el promedio de su especie, pero no está del todo convencido. Al fin y al cabo, los humanos suelen ser criaturas pequeñas, y la cabeza de este apenas llega a la altura de los hombros de los Kappas que lo acompañan. Otro dato curioso es que las mujeres humanas son incluso más bajas que los hombres. Con los Kappa ocurre lo contrario. La mayoría de las hembras Kappa suelen ser una o dos cabezas más altas. Su cabello es oscuro como el carbón, a juego con sus ojos, y lleva una bufanda blanca de mala calidad que ni siquiera parece estar terminada, junto con algunos adornos que cuelgan de sus orejas y un kimono negro. La estética humana siempre ha desconcertado a Kazenro, pero al menos puede apreciar que el humano que tiene delante parece tener músculos bastante desarrollados, algo que le hace asentir con aprobación. Los músculos son buenos. Te hacen fuerte. Sin embargo, a pesar de que el humano que bateaba en el agua lo tomó por sorpresa, lo que realmente dejó a Kazenro boquiabierto de estupefacción fue la forma en que el humano mordisqueaba violentamente un trozo de alga marina. Obviamente no proviene del mar, pero los ríos de su tierra natal son de agua salada, y tienen sus propias algas. Esta en particular es básicamente igual para ellos que la hierba en el reino humano. Crece por todas partes y no tiene otra utilidad que la de servir de alimento a criaturas menores de las que ellos mismos se alimentan. Dicho esto, esas criaturas se han desarrollado específicamente para comer esta maleza, y lo hacen tragándola entera y disolviéndola internamente, porque la maleza es increíblemente resistente. Probablemente por eso el humano parece esforzarse tanto por morderla. Tiene un extremo del alga apretado entre los dientes y el otro en las manos, mientras baja las manos y echa la cabeza hacia atrás con evidente dificultad. ¿Qué está haciendo? Kazenro no puede evitar pensarlo, y un instante después, Kazuro refleja su confusión. ¿Por qué está haciendo eso? Pregunta Kazuro sin dirigirse a nadie en particular, mientras Kazukoro simplemente se ríe entre dientes con diversión al ver la escena. Los tres observan cómo guían al humano hacia adelante, sin que éste parezca siquiera percatarse de su presencia, concentrado en la hierba que tiene en la boca. Logra recorrer aproximadamente la mitad del camino antes de que algo ceda. Se oye un sonido tenue, como el de una brizna de hierba que se arranca, y entonces la maleza finalmente se rompe, provocando que el humano se impulse inmediatamente hacia atrás por la fuerza con la que tiraba de ella, chapoteando bajo el agua. ¡Mua! Exclama el humano mientras se hunde, con la voz amortiguada por la hierba entre los dientes. No pueden hacer más que observar, estupefactos, cómo el hombre tose y se agita por un momento, lanzando agua por todas partes con los brazos mientras intenta, sin éxito, agarrarse a algo. Aunque lo parezca, el humano tarda poco en recomponerse mientras sus manos se detienen bruscamente sobre la superficie del agua, como si se aferraran a un borde sólido. Acto seguido, el humano se retira del agua. La respiración jadeante del humano es interrumpida por una serie de toses secas, y lo ven apoyarse en uno de los Kappas que está a su lado con una mano mientras que con la otra, que todavía sostiene el resto de las algas, golpea contra su pecho. Grazna el humano, como si hablara sin aire, antes de toser un poco más y tragar visiblemente. Eso parece ser suficiente para estabilizarse mientras se aparta del Kappa cercano y toma una profunda bocanada de aire. Exhala un largo suspiro, se golpea el pecho una vez más antes de extender la mano hacia el Kappa que tiene a su izquierda y agitar el resto de las algas hacia él. Me las tragué por accidente. Su voz aún suena un poco ronca, pero antes de que pueda decir algo más, finalmente parece darse cuenta de que los tres están sentados allí, observándolo, y se queda paralizado bajo sus miradas. Ahem. El humano hace una pausa y se endereza, apartándose el pelo ahora mojado con una mano y luego se da unas palmaditas antes de dedicarles una sonrisa amistosa, como si nada hubiera pasado. ¿Qué tal? Transcurre un instante, y entonces el cabello mojado del hombre pierde su batalla contra la gravedad y vuelve a caer sobre su rostro, provocando que se sobresalte cuando su flequillo le cae en los ojos.
El humano emite un breve sonido de sorpresa antes de sacudir la cabeza de un lado a otro como un perro que se sacude el agua, lanzando gotas por todas partes a su alrededor. Luego, mientras se cepilla el cabello hacia atrás por segunda vez, se da cuenta de que acaba de salpicar a todos a su alrededor. No es que realmente le importe a un capa, pero el humano parece avergonzado de todos modos. Lo siento. Disculpen. Ejem. Tras toser en un puño, el humano se acerca a los tres y se deja caer en la parte menos profunda del agua, sentándose justo delante de Kazuro, a quien saluda con una amplia sonrisa, como si nada vergonzoso hubiera ocurrido. Kazuro-san. Qué gusto verte de nuevo. ¿Cuánto tiempo? Han pasado 3 horas. La voz de Kazuro es mucho más fuerte que la del humano, pero eso es normal. 3 años. Madre mía, parece que fue ayer. Eso no es lo que dije en absoluto. Ruge Kazuro abruptamente, y contrariamente a las expectativas de Kazenro, el humano ni siquiera se inmuta. Los humanos suelen ser bastante callados, pero parece que este en particular soporta la actitud de Kazuro sin problemas. Eso es buena señal, ya que aumenta las probabilidades de que no haga ningún comentario sobre la tibia bienvenida que recibe como invitado de honor. Tienes razón, asiente el humano solemnemente, como si Kazuro acabara de decir algo sabio. De hecho, te oí bien la primera vez. Solo estaba bromeando. Como para recalcar su frase, el humano vuelve a llevarse las algas a la boca y les da otro gran mordisco. Esta vez, sin embargo, solo las mastica un instante antes de cubrir sus dientes con energía maldita, lo que hace que finalmente las atraviesen con facilidad. ¿Por qué te estás comiendo eso? Grita Kazuro una vez más, y el humano mastica por un momento antes de responder solo después de tragar. Delicioso. Ñam. Este humano es extraño. Kazenro piensa para sí mismo, desconcertado en silencio por cómo esta reunión no está saliendo ni remotamente como esperaba. Bueno, me llamo Narauko, encantado de conoceros, dice el humano, rompiendo el silencio algo incómodo. ¿Me haríais el honor de aprender vuestros nombres? Una elección de palabras curiosa. Si Kazenro fuera generoso al interpretar las palabras de Narauko, podría decirse que perdonaría la deshonra de su mala reputación a cambio de saber sus nombres. En esencia, sería una excusa fácil para ponerlos en igualdad de condiciones, intercambiando honor por honor y terminando en igualdad de condiciones. Muy extraño, piensa Kazenro. HMPH. Kazuro se cruza de brazos y se da la vuelta. Ya sabes mi nombre. Sus palabras hacen que los viejos huesos de Kazenro se estremezcan, y él, con toda intención, evita fulminarlo con la mirada mientras se gira ligeramente hacia su nieto. Sin embargo, las formalidades deben respetarse, pase lo que pase, dice. Si no hubiera sido porque estaban acompañados de un invitado, le habría dado al mocoso una reprimenda mucho más severa por semejante falta de etiqueta. HMPH. Esta se llama Kazuro. Esta es mi madre. Kazukoro. Dicha mujer inclina la cabeza respetuosamente ante Narauko, quien le devuelve el gesto con una sonrisa. Este lleva el nombre de Kazenro, dice finalmente. Es un placer darles la bienvenida a nuestra casa. Es un placer conocerlos a todos y les agradezco la cálida bienvenida. Su casa es un lugar muy interesante. En efecto, asiente Kazenro, estoy seguro de que debe ser para un humano. Por eso debo preguntarle qué le trae por aquí. Si hubiera esperado para visitarnos, habríamos preparado una habitación acorde a los estándares de su gente. No te preocupes por esas cosas, Narauko le resta importancia con un gesto, adoptando una expresión más formal de la que su entrada informal habría sugerido ahora que la conversación había comenzado en serio. La verdad es que lo prefiero así. Me encantan las nuevas experiencias, ¿sabes? Y presenciar las diferencias culturales y demás me fascina. Me siento mucho más a gusto hablando contigo con la formalidad que te resulte más familiar. Ya veo. En ese caso, una vez que me haya explicado qué le trae por aquí, haré que alguien le muestre nuestra casa con tranquilidad. Narauko asintió con gratitud. Por eso, le estaría agradecido. Ahora, sin embargo, a lo que nos ocupa. Tiene razón al suponer que hay una razón para mi visita tan pronto. Verá, acabo de llegar desde la tierra del clan Shiroiwa de Yukiona. Los tres fruncieron el ceño al oír mencionar a los Shiroiwa, y tras enterarme de la disputa que existe entre usted y el clan Shiroiwa por la propiedad del lago cercano, he decidido ver si no es posible llegar a algún tipo de solución, mediando para lograr cierta paz entre sus dos clanes. ¿Qué? Grita Kazuro de inmediato.
Te ponerías del lado de esas putas congeladas. El arrebato de Kazuro provoca que el rostro amigable de Naruko se transforme en un ceño fruncido de desaprobación. En primer lugar, no estoy de su lado. Soy una parte neutral que ofrece la posibilidad de una diplomacia asistida sin tener que preocuparse por una posible traición por parte de su antiguo enemigo. En segundo lugar, aunque no le caigan bien, es increíblemente grosero llamar prostitutas a un clan compuesto mayoritariamente por mujeres. El respeto y el afecto son dos cosas distintas. Es posible seguir siendo respetuoso incluso con aquellos que le desagradan personalmente. Por favor, téngalo en cuenta, Kazuro-san. Kazuro se muestra sorprendentemente hosco ante la reprimenda, aunque quizás no debería sorprenderle. Después de todo, Naruko lo venció en un combate de sumo. Es lógico que, tras tal hazaña, se genere cierto respeto. Kazenro rompe el silencio antes de que su nieto pueda decir alguna tontería. ¿Qué es exactamente lo que pretendes lograr con esta visita? Pregunta, y Naruko le dedica una cálida sonrisa. Espero poder convencerlos tanto a usted como al clan Shiroiwa de que lleguen a un acuerdo para resolver su conflicto y poner fin a las hostilidades entre sus respectivos clanes. Kazenro aprecia la sencilla honestidad de Naruko, pues sabe que muchos humanos suelen optar por el engaño, y no percibe ninguna falsedad en este hombre. Desafortunadamente, eso no simplifica sus palabras. Eso no puede suceder. A menos que los Shiroiwa renuncien a su reclamo sobre el lago Sua. Es nuestra tierra y no se la entregaremos. Debes ser muy joven para estar tan lleno de idealismo ingenuo, pero la guerra no es algo que se resuelva tan fácilmente. Lo sé, asiente Naruko, sin mostrarse molesto por la negativa. Una cualidad admirable. Sin embargo, mi ingenuidad no se debe a la ignorancia, sino a la fe. Sé que cuando dos partes están en conflicto, a menudo quien ofrece la mano de la paz es quien recibe un cuchillo a cambio. No obstante, creo que es un riesgo que vale la pena correr, y estoy completamente dispuesto a ofrecer mi mano siempre, sin importar cuántas cicatrices tenga en la espalda. Muchas cosas se consideran imposibles solo hasta que suceden, así que solo les pido que, aunque no puedan aceptar la posibilidad de la paz, al menos estén preparados y dispuestos a que se demuestre que están equivocados. Conmigo como tercero, no pierden nada intentándolo. Así que hablemos. A pesar de sí mismo, Kazenro se siente impresionado por este humano. Nunca ha tenido una opinión muy marcada sobre los humanos, pero siempre los ha considerado gente pequeña y tímida. Este humano, sin embargo, no solo parece bastante sabio, sino que tampoco muestra ni una pizca de miedo ni incomodidad al estar en presencia de tres poderosos kappa. Resulta aún más impresionante si tenemos en cuenta que está bastante seguro de que este humano es joven. No puede estar seguro. Es increíblemente difícil determinar la edad de los humanos. Todos parecen iguales. HMPH. Interrumpe Kazuro, y sus siguientes palabras son inusualmente bajas, aunque siguen siendo más fuertes que las del humano. Tu personalidad me quedó clara desde las primeras palabras que le dirigiste a ese mocoso. Esto solo lo confirma. Kazuro se vuelve brevemente hacia Kazenro y asiente. Esta mañana habría dicho que sería imposible que un humano me venciera en un combate de sumo. Por el simple hecho de haber ahuyentado a esos humanos, creo que deberíamos escucharlo. Naruko le dedica una sonrisa astuta a Kazuro. No creas que no me di cuenta de que también te estabas preparando para defenderla. Eso hace que Kazenro mire con recelo a su nieto. La insinuación de que se hubiera enfrentado voluntariamente a un escuadrón de la muerte de miembros del clan principal en defensa de un Yukionago no es algo que el chico mencionara a su regreso. Kazuro simplemente resopla al ver la expresión y decide que reservará sus preguntas para cuando no haya ningún invitado presente. En ese caso, hablaremos, dice, retomando la conversación. Supongo que tienes una propuesta, ¿no? Tengo algunas opciones, confirma Naruko. Una que me gusta y creo que a ti te disgustará, otra que no me gusta, pero que probablemente disfrutarás, y una tercera que es un término medio. Primera opción. ¿Qué opinas de dividir el lago por la mitad y compartirlo con los Shiroiwa? Ni siquiera termina de hablar cuando los tres reaccionan. Casi al unísono, se estremecen con disgusto colectivo ante la sugerencia, y Kazuro no puede evitar responder. Jamás. Ruge, golpeando el agua con el puño y empapando a Naruko hasta tal punto que su cabello le cae sobre los ojos. El agua no debe congelarse. Debe fluir. Un lago medio congelado no es un lago. Es una abominación. Agua congelada. ¡Qué desgracia!
Kazuro pierde el control cuando Narauko, inesperadamente, estalla en carcajadas. Se queda agarrado a la cintura, inclinándose hacia atrás en el agua, pero gracias a una energía maldita aplicada, no se hunde, como Kazenro nota. Lo siento, se disculpa Narauko alegremente mientras se recompone, y continúa una vez que recupera el control de su respiración. Es que reaccionaste a esa idea casi exactamente igual que Yukiona. La verdad es que es bastante interesante, ¿sabes? La mayoría de los conflictos humanos se deben a la codicia o a diferencias ideológicas. No estoy acostumbrado a la idea de que un conflicto se deba a algún tipo de compulsión biológica. Es tal como lo dije, responde Kazenro, extendiendo sus manos envejecidas. Hay una razón para nuestra guerra. No es un asunto que se resuelva tan fácilmente. No hay necesidad de rendirse tan pronto, replicó Narauko, parpadeando solo con un ojo sin motivo aparente, antes de echarse el pelo hacia atrás. Segunda opción. ¿Qué tal si comparten el lago por temporadas? Yukiona tiene acceso libre al lago desde principios de invierno hasta principios de verano, mientras que ustedes lo tienen desde principios de verano hasta principios de invierno. La idea resulta menos repulsiva, pero aún así sería difícil de aceptar. Sin embargo, niega con la cabeza, porque, en realidad, ni siquiera importa. Con el potencial de Kazuro, pronto tendrán el poder de expulsar a Yukiona y reclamar el lago por completo para ellos. ¿Qué garantías habría de que la Yukiona cumpliría este acuerdo? Pregunta, sin querer revelar sus verdaderos pensamientos. Y aunque de alguna manera pudieras encontrar esas garantías, ¿qué importaría? Esta no es nuestra forma de ser. Los fuertes mandan y los débiles obedecen. La Yukiona no es lo suficientemente fuerte como para reclamar el lago, y no dejaremos de luchar por él. Al final, ganaremos, y el lago será nuestro. ¿Por qué renunciar a eso para tener menos ahora? Con sus palabras, el ambiente cambia. No hay una forma sencilla de explicarlo. Simplemente, las cosas se sienten diferentes. Son los ojos, se da cuenta después de un momento. La expresión de Narauko es la misma, su sonrisa sigue ahí. Pero no es lo mismo. Su cabello vuelve a caer sobre sus ojos, pero su mirada nunca se aparta de ellos. Hay un peso. Una presión invisible que los envuelve. Se siente cálido. La regla estricta, ¿eh? Susurra Narauko, y ninguno de ellos siente que pueda responder. En cambio, se limitan a observar cómo Narauko cierra los ojos y se aparta el pelo con ambas manos. Lo ven recogerse el pelo detrás de la cabeza con una mano, mientras que con la otra junta las yemas de los dedos, y luego, al separarlas, se ve una fina banda negra que las une. Lo observan mientras se lleva la mano a la nuca y se ata el pelo en una coleta corta, alzando la vista para contemplar el cielo. Sus ojos parecen tristes. Entonces, la tercera opción, dice con voz baja y tranquila, aunque Kazenro siente que sus instintos casi olvidados lo impulsan a hacer lo que desconoce. No me gusta esta opción, no es como creo que debería ser el mundo, pero entiendo que así son las cosas y que probablemente sería la que tú elegirías. Los ojos de Narauko vuelven entonces a posarse en ellos, y Kazuro siente como si el hombre le estuviera mirando directamente al alma. La regla de los fuertes. Me disgusta este hecho, pero tampoco veo una forma realista de evitarlo. Por suerte para mí, soy el más fuerte. Narauko hace una pausa y, antes de que puedan articular palabra, los tres quedan paralizados cuando un auténtico tsunami de poder puro se abalanza sobre ellos. El agua en la que están sentados se disipa o se evapora inmediatamente, pero para Kazenro es evidente que ninguno de ellos sufre una presión real, lo que significa que Narauko controla su aura lo suficiente como para que se note, pero no para que cause daño. Cuando Kazenro supo que Kazuro había sido derrotado por un humano en sumo, supo que ese humano debía ser de grado especial. Cuando Narauko llegó y Kazenro no percibió fuerza en el muchacho, supuso que el humano se especializaba en fuerza física y poseía poca magia. Solo ahora se da cuenta de lo equivocado que estaba en su suposición. Iba a reprender al humano por reclamar un título tan pomposo, pero sintiendo su poder ahora, puede creer que está sentado frente al hombre que acabó con la catástrofe de los 6 ojos. El hechicero más poderoso. De repente, el espectáculo de energía se interrumpe y los tres sueltan un suspiro que no sabían que estaban conteniendo, mientras el agua del río regresa rápidamente para llenar el espacio vacío. Ninguno de ellos habla. Esperan a que Narauko rompa el silencio, y él espera primero a que el agua se calme.
Si la negociación no funciona, incluso si logro reunir garantías, ¿qué tal si lo hacemos a tu manera? Si ninguno de los dos puede decidir quién será el dueño del lago, ¿qué tal si simplemente me lo quedo y se lo presto? Si lo prefieres, podría luchar contra tu clan en el lago que quieres reclamar para decidir quién es el dueño. Después de todo, los débiles obedecen, ¿no? Al ver la sonrisa condescendiente en el rostro de Naruto mientras terminaba su oferta, Kazenro dudó. Este humano podría ser casi tan fuerte como Kuzenbo, su rey legendario. Un combate contra él seguramente resultará en una derrota. Es una apuesta perdedora. Pero, con su fuerza, no hay razón para siquiera ofrecer la ilusión de una elección. Los fuertes toman y los débiles son despojados. Es una ley natural del mundo. Con su poder, no había necesidad ni razón para que se sentara a conversar con ellos. Podría haberles dictado su futuro sin más, y no habrían tenido más remedio que obedecer. La regla fuerte. Sin embargo, este ser humano no los está forzando. No está usando su fuerza para tomar lo que quiere a costa del sufrimiento de los débiles. Está utilizando su fuerza solo después de que sus palabras hayan fracasado, y la está utilizando en un acto que no le reportará ningún beneficio, simplemente para poner fin a una guerra. ¿Qué piensas hacer cuando todo esto termine? ¿Suponiendo que ganes el lago mediante una prueba de combate? Pregunta Kazenro, expresando sus últimas reflexiones de cautela, y la respuesta que recibe no hace más que reforzar la imagen que se está formando del hombre que tiene delante. Me iría, responde Naruto, sin percibir ninguna falsedad. Solo quiero que todos estén a salvo y felices, pero tengo mi propia vida en otro lugar. Un ser humano muy extraño, piensa Kazenro para sí mismo, observando al hombre con una nueva perspectiva. Un conquistador que conquista por el bien de los demás y abandona sus tierras sin exigir lealtad ni tributo. Al ver a ese hombre frente a él, Kazenro siente como si tuviera una revelación al darse cuenta de lo singular que es el ser que tiene ante sí. Él sabe, en lo más profundo de su ser, que este día será solo el primero de muchos tapices que se tejerán para conformar la leyenda de este hombre. Kazenro asiente. Se respetarán las viejas costumbres. Los fuertes gobiernan. Los débiles obedecen. Solo se pregunta qué tipo de leyenda creará su tapiz. ¿Una de triunfo? ¿O una de desesperación? El tiempo lo dirá.